buenos días para todos los que hoy nos acompañan en este encuentro en el que vamos a hablar sobre las perspectivas económicas del 2025, que ya está a la vuelta de la esquina. O sea, prácticamente este sábado ya arrancamos con las velitas y esa ya es una autopista de alta velocidad para el cierre del año 2024. Sin embargo, los empresarios, como siempre, seguimos trabajando, seguimos organizando nuestras proyecciones, pensando en cómo mejorar la gestión de nuestros negocios, cómo vamos a cerrar bien este 2024 con los pocos días que nos quedan y cómo vamos a proyectar esa sostenibilidad del 2025. Hoy nos acompaña el director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez Álvarez, en este webinar sobre perspectivas económicas 2025. Prepárate para lo que viene. Y la próxima semana tendremos nuestra última actividad de formación con Bancoldex este año, 2024, el séptimo taller virtual para pequeñas y medianas empresas colombianas que están trabajando por el crecimiento y la sostenibilidad. Ese taller va a estar enfocado en todo aquello que el empresario tiene que hacer para mejorar su flujo de caja, mejorarlo, garantizarlo, cuidarlo, protegerle a toda costa y también para que aproveche oportunidades de crecimiento, porque sin duda alguna en momentos complejos también se presentan oportunidades de crecimiento y con el experto que vamos a tener la próxima semana nos va a dar unas metodologías y unas herramientas con las cuales podemos validar nuestro potencial de crecimiento, nuestros modelos de negocio y nuestras iniciativas, porque independientemente de lo que ocurra, tenemos que estar atentos a las oportunidades de crecimiento. Ese taller lo vamos a realizar de hoy en 8 días, el 11 de diciembre, 8 de la mañana, también vía Zoom, y los invitados son Andrés Morales, que es un consultor y mentor empresarial experto en finanzas, durísimo personaje, ustedes tal vez algunos ya lo han conocido en eventos previos que hemos realizado, y también nos va a acompañar Pedro Sarmiento, director de Tax and Legal de Crow Colombia, que nos va a contar un poco sobre la renta mínima, cómo afecta a las organizaciones. Así que vamos a tener este doblete de personajes top, dos expertos del mayor nivel en Colombia para hablarnos de manera muy puntual sobre estos temas que son de gran relevancia para nuestras empresas. Nos saluda Gladys Colmenares. Muchas gracias, Gladys, por acompañarnos hoy en este webinar de perspectivas económicas. Aprovecho también para decirles, todos los que tengan inquietudes, que tengan comentarios, que deseen que se los formulemos a Camilo, que es nuestro conferencista hoy, pueden registrarlo, bien sea en el chat, en donde nos acaba de escribir Gladys, o en la cajita de preguntas y respuestas. Para no perder el ritmo de la presentación, Camilo va a arrancar ahora, lo voy a presentar, va a arrancar haciendo la presentación y al final vamos a tener la respuesta a esas preguntas. Cami, muchas gracias, nos acaba de publicar el link para que se registren a este séptimo taller de Bancoldex con el que cerramos nuestro ciclo de formación. Y como les digo, está enfocado en herramientas para gestionar y mejorar el flujo de caja en un año que van a escuchar ahorita retador, pero que también puede tener oportunidades. Entonces también vamos a tener herramientas de crecimiento y conocer cuál es el impacto de la renta mínima que nos va a presentar Pedro Sarmiento. Nos saluda Joseph Ross, dice, tienen el enlace para el taller de la próxima semana. Joseph, lo acabamos de publicar, Cami lo va a estar publicando de manera permanente. Igualmente los invito a que visiten www.misionpyme.com y nuestras redes sociales y ahí van a encontrar blogs asociados a ese taller y la landing con los banners donde los estamos invitando, donde ustedes pueden inscribirse porque también va a ser por Zoom y requiere registro previo. Además, ese taller también otorga certificado de asistencia avalado por Bancoldex. ¡Listo! Sin más preámbulos, nos vamos porque Camilo trae muchísima información. Como les comentaba, Camilo Pérez Álvarez es el director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá. Me estaba diciendo que hasta hace unos minutos seguía actualizando la presentación porque esto es una locura cómo se genera información que impacta las actividades de nuestro negocio. Así que, Camilo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido y de verdad, qué alegría poder entregar esta información a esta comunidad de pequeños y medianos empresarios que están ávidos de conocimiento y de interpretación de las cifras, porque muchas veces las noticias salen
nos dan unos revolcones y al final uno dice, ¿qué hago con todo esto? Entonces, la idea es que hoy tú con esa análisis y esa interpretación nos brinden herramientas para que todos podamos tomar mejores decisiones de cara a enfrentar ese 2025 con mayor optimismo, por lo menos, y preparados, esperando que pase lo mejor, pero preparados por si llega a pasar lo peor. Bienvenido, Camilo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Adriana, muchísimas gracias por esa introducción y buenos días para todas las personas que asisten al seminario de hoy. Me saludas a Pedro Sarmiento, alguna vez trabajé con él Con muchísimo hace mucho gusto, tiempo. Camilo. Claro. Pero bueno, a lo que vinimos, hoy tenemos una charla sobre la economía, tanto local como internacional. Estamos ya cerrando el año 2024, es muy poco lo que queda. El 2025 trae unos desafíos gigantescos. Aunque a lo largo de mi charla quizás suene un poco pesimista, o eso es lo que he sentido, lo que me han dicho la mayoría de clientes con los que me he reunido, la realidad es un poco diferente. No sé si de pronto mi tono no ayuda, pero la realidad y la conclusión que les voy a dar es que el próximo año apunta a ser un año mejor que este. El gran dilema es que hay unos desafíos, como ya lo mencioné, muy grandes y pues muchos riesgos que podrían descarrilar ese pequeño optimismo que tenemos de un año mejor que el 2024. Vamos a comenzar hablando, aquí esta es la agenda que tengo para el día de hoy, tengo 5 secciones. Vamos a comenzar hablando pues de uno de los temas más de moda, que es Donald Trump, qué es lo que viene durante su gobierno, qué es lo que nos podemos imaginar, porque es difícil leer a una persona tan voluble y que en general actúa de manera bastante impulsiva. Durante su primer gobierno, yo me acostaba tranquilo y al día siguiente me levantaba con muchos mensajes en Twitter en esa época. Ahora ya hay otra red social a la que no pertenezco afortunadamente, donde Trump manda sus mensajes. Me llegan ya un poquito más digeridos a través de la prensa, pero era digamos que bastante complicado seguirle el paso y lograr analizar todas las propuestas que hacía y todas las amenazas y anuncios que hacía de manera, digamos que en tiempo real. Vamos a ver entonces qué es lo que nos podemos imaginar sobre lo que viene para en adelante. Lo primero, y es un poquito de recuento del punto de partida, y es que la elección no fue tan reñida como se esperaba, ¿no? El titular de prensa decía que iba a ser la elección más reñida de la historia, eh, pero la realidad es que no solo ganó el colegio electoral, que es lo necesario en Estados Unidos para ser presidente, de una manera bastante contundente, 312 a 226, sino que además Trump obtuvo pues un voto popular que también lo dejó adelante con 76 millones de votos frente a 73. Esta es la primera vez en los últimos 20 años que los republicanos ganan el voto popular. Y para cerrar esa seguidilla, digamos, de indicadores contundentes, todos los estados que estaban bastante reñidos, que tenían en las encuestas menos de un punto porcentual entre los dos candidatos, todos fueron ganados por Donald Trump y por un margen en muchos casos mucho más amplio. Entonces, de alguna manera, pues hay un triunfo contundente por parte de por parte del presidente, por lo menos. Y eso es lo que en general han venido, llamémoslo así, vendiendo el Partido Republicano. Además de eso, pues ya hemos escuchado que tienen el control del Senado y la Cámara. El Senado es importante porque en el Senado se aprueban las nominaciones del gabinete. Ese es otro punto muy importante, a diferencia del primer mandato de Trump. Las nominaciones ya están completas para la mayoría de cargos relevantes, unos más controversiales que otros, pero digamos que ya están nominados. En Trump 1.0, el presidente le tomó bastante tiempo, digamos que nombrar el gabinete. Además, en ese entonces, los primeros que llegaron al gabinete eran gente que no necesariamente estaba alineada políticamente o perfectamente alineada políticamente con Trump. Hoy en día los personajes que han sido nominados comparten una ideología casi que 100% trumpiana. Entonces esto seguramente va a hacer que todo esto que acabo de comentar es un voto popular, digamos, contundente, un control de ambas cámaras y un gabinete, digamos, lo más preparado para gobernar y con una alineación ideológica mucho más clara, nos hace pensar que las decisiones van a ser un poco más contundentes que durante el primer mandato de Trump. No, en todo caso, pues recuerden que durante ese momento, más allá de todos esos problemas que tuvo y un gabinete súper también volátil, recuerden que Trump fue mucho de lo que habló y no implementó tanto. En esta ocasión puede pasar algo parecido, que hable mucho más de lo que va a hacer y ya vamos a ver algunos ejemplos de lo que puede suceder, pero en todo caso sí creemos que va a haber más digamos, medidas adoptadas que durante el mandato 1.
Esta primera diapositiva me va a tomar un poco de tiempo explicarla, pero es que me parece que es como el punto más importante de la presentación porque es lo que nos imaginamos que viene de Donald Trump. Y con base en eso que nos podemos imaginar, pues se derivan, digamos que las conclusiones en las diferentes variables, no solo a nivel global, sino obviamente en Colombia. La tabla de arriba a la izquierda lo que hace es analizar 4 políticas propuestas por Trump durante la campaña y sobre las cuales incluso ya ha dado algunos visos habiendo sido electo. Estas 4 políticas son obviamente económicas o principalmente con un impacto económico, que son la reducción de impuestos, los aranceles, la migración y la desregulación. Hay una quinta que no incluimos acá, pero voy a mencionar marginalmente, que es la política energética, y ahorita hablo de eso. Y vamos a mirar 4 aristas de impacto económico: actividad, precios, tema fiscal, particularmente el déficit, y tasas de interés. ¿Listo? Vamos una por una. Entonces, en reducción de impuestos, Trump en la campaña propuso recorte de impuesto de renta a empresas, a personas y algunos otros reducciones, como por ejemplo el tema de eliminar el impuesto que se cobra hoy en día sobre las propinas. Esto claramente tiene un impacto positivo, aumenta el ingreso disponible de los hogares, aumenta los recursos disponibles de las empresas para invertir, eso es más gasto, una mayor demanda de la economía genera presiones al alza en materia de inflación, esto se da, digamos, vía fiscal, claramente el gobierno lo que hace es tener un costo desde el punto de vista de recaudo, por eso el déficit fiscal aumenta y esos recursos son transferidos a los, o, digamos, no son retenidos por el gobierno, los hogares y las empresas tienen esa disponibilidad y por ahí se ve el canal de transmisión hacia los precios. Claramente una política de menores impuestos implica unas tasas de interés más altas por 2 vías. Esta parte es muy importante, la vamos a mencionar durante varios puntos durante la charla. Lo primero es que no son solo tasas de interés de muy corto plazo. Recuerden que la tasa de interés de corto plazo la define el Banco Central, en el caso de Estados Unidos la Reserva Federal. Claramente con mayor inflación y mayor actividad, la Reserva Federal va a mantener una tasa de interés, no la va a subir probablemente, pero la velocidad de bajada podría ser menor, eso es bien importante. Pero no son solo tasas de interés de corto plazo, también hay un impacto en las tasas de interés de largo plazo, sobre todo por la vía fiscal. Claro, mayor inflación hace que las tasas de interés de largo plazo sean un poquito más altas, mayor crecimiento también, pero el hecho de tener un deterioro fiscal también hace que las tasas, digamos, en Estados Unidos sean todas más altas. Recuerden que la curva de tesoros norteamericanos o los bonos que emite el gobierno norteamericano terminan siendo la referencia para todos los activos del mundo. ¿Sí? Los que estudiaron finanzas o materias relacionadas con finanzas recuerdan el activo libre de riesgo, el tesoro norteamericano. Entonces, esa es la base de tasa de interés para todos los plazos con la cual fundamentamos los cálculos del resto de tasas de interés del mundo. Súper importante. Segunda política, aranceles. Ahí hay un montón de amenazas. Estaba la del 60% de aranceles a China, la del 25%, perdón, la de aranceles a vehículos de México, Europa y China, y la de un arancel homogéneo de 10% para todos los productos. Ya, eso fue en campaña, ya electo, hace unos días, la semana pasada, Trump amenazó con un arancel de 25% a México y a Canadá y de 10% a China. Ahí hay 2 cosas para tener en cuenta, o bueno, 3 cosas para tener en cuenta. Una, la razón de esa amenaza de aranceles fue un poco más allá del tema netamente comercial. Trump mencionó que había un tema de tráfico de drogas, habló del fentanilo puntualmente, y mencionó también el tema de migración en el caso de México. Tengan esa idea también muy presente porque para Colombia va a ser muy importante. Retomo entonces lo que venía diciendo. Eso que dijo Trump la semana pasada fue claramente una amenaza. Eso fue el lunes, si mi memoria no me falla, y el miércoles o jueves Trump salió con unas declaraciones un poco curiosas en las que decía que había hablado con la presidenta de México, Sheinbaum, y que la discusión había sido muy buena y que era un diálogo muy bueno. Entonces, fíjense que claramente hay mucho de amenaza en este tipo de anuncios. Y al final de pronto no se llevan a cabo tan fuertemente. El 5% fue la amenaza, de pronto termina siendo algo menos o no existe. Eso para que veamos como la lógica del funcionamiento de Trump. Y al final, digamos que así suceda en la realidad, lo que es claro es que sí genera incertidumbre. Sí, el lunes, después del anuncio, el peso mexicano perdió muchísimo terreno. Parte la recuperó cuando supuestamente la llamada telefónica fue muy productiva, pero este tipo de ejemplos es muy diciente de lo que nos viene el próximo año. ¿Es posible que imponga estos aranceles? Yo creo que difícilmente va a llegar a unas tasas tan elevadas.
Bueno, hubo otra amenaza, ¿no? En estos días, hoy es miércoles, el lunes, Trump dijo que iban a poner, perdón, el fin de semana, dijo que iba a poner aranceles de 100% a los países BRICS que no se comprometieran con no trabajar en pro de una moneda propia, una moneda fuerte propia. Entonces recordemos que países como China, Rusia, el mismo Irán o otros, digamos, fuera del BRICS, tienen interés en no estar sujetos a la esfera del sistema monetario en dólares. ¿Por qué? Porque básicamente, recuerden lo que le pasó a Rusia, invadió Ucrania y la primera sanción que se le impuso fue congelar todos los activos que pasan por bancos norteamericanos y ahí más o menos le quedaron congelados como un 20-30% de las reservas internacionales. Entonces, es una herramienta, digamos, de guerra económica muy fuerte que claramente los países que están desalineados con Estados Unidos pues quieren evitar y por eso hay una propuesta de moneda propia. De nuevo, muchas amenazas, vamos a ver en la práctica qué termina sucediendo. Los aranceles claramente, como ya mencioné en varias oportunidades, generan mucha incertidumbre. Eso impacta negativamente la actividad económica. Los estudios muestran que el principal impacto adverso de los aranceles fue por incertidumbre. Sin embargo, también hay impacto negativo por las restricciones comerciales que se generan. Entonces, las cadenas de suministro deben alterarse, deben cambiar en algunos casos de ubicación para generar los bienes para no estar sujetos a los aranceles. Los insumos se pueden encarecer, los productos finales se pueden encarecer. Además, existe el gran riesgo de retaliación. El primer pronunciamiento de Sheinbaum fue, si Trump nos quiere poner arancel de 25%, se lo vamos a devolver igualito. Y eso va a ser la lucha durante todos los 4 años de Trump. Una pelea a ver de quién es el más fuerte. Y yo creo que Estados Unidos tiene bastante fuerza para esas peleas. Entonces, impacto negativo en actividad. Perdón. En precios, claramente los aranceles generan alza en los mismos a través de mayores costos de producción, pero también de manera directa. Piensen en un iPhone que se importa desde China, le ponen un arancel de 60% como amenazó Trump, el iPhone vale 1.000, en Estados Unidos ahora vale 1.600. Ese cálculo claramente está sesgado porque no está teniendo en cuenta lo que puede suceder desde el punto de vista del dólar, y ya hablamos un poquito de eso. Aranceles implica un recaudo adicional de impuestos, eso baja el déficit fiscal, pero tengan en cuenta, y esto es también bien relevante, no se logra compensar la reducción de impuestos que propone Trump, no logra ser compensada por los aranceles que se esperan recaudar. Es muy difícil, los aranceles recaudan algo muy pequeño en relación a lo que puede ser renta de personas o empresas, impuesto a renta. Todas estas políticas de incertidumbre, de precios al alza, llevan a una tasa de interés alta o mayor. Migración, este es un punto interesante. Trump dice, oiga, vamos a restringir la migración, vamos a deportar. Las dos políticas son muy diferentes. Una es frenar la entrada en la frontera, que lo que hace es que el flujo cambie, sea menor, el flujo de personas hacia Estados Unidos sea menor. Deportar implica que el stock de personas que están en Estados Unidos, y qué pena el término stock para personas, pero el monto de personas que están en Estados Unidos salga. Las consecuencias son muy diferentes. Sobre la deportación hay muchas dudas de que se puede hacer. En general, digamos que hay un desafío logístico inmenso. Trump habla de 11 millones de deportaciones, cómo los captura, dónde los retiene, cómo los juzga, cómo los devuelve a sus países, pueden volver. Hay un montón de desafíos y de costos, al final de cuentas, que no han sido resueltos. Yo creo que esa política va a ser bien difícil que la lleve a cabo. Creo que la amenaza misma de restringir la entrada a la frontera y de políticas como la de separación de las familias que hubo durante Trump 1.0 seguramente van a disuadir a los migrantes de llegar a Estados Unidos. Esto tiene un impacto negativo sobre la actividad, ¿no? Menor migración, pues menos gente en Estados Unidos, menos consumo, menos trabajo, eso aumenta los salarios claramente y al final de cuentas termina redundando en mayores tasas de interés porque hay una oferta laboral menor, ¿sí? Y por último, de regulación. En la regulación obviamente hay un impulso a la actividad económica, menos trabas, menos burocracia, menos trámites que deben cumplir las empresas y hay un efecto favorable para los precios en la medida en que pues, se reducen los costos de producción. Fíjense que la bolsa norteamericana ha tenido máximos históricos todos estos últimos casi que días, todos los días marca máximos históricos, o por lo menos durante la mayoría de días. Y eso se debe no necesariamente a que se espere que Trump mejore de manera notoria la actividad, sino que hay dos cosas que benefician muy claramente a las empresas: menos impuestos y desregulación. Eso es más utilidades, más allá de si hay actividad o no, es más utilidades. En el agregado que nos lleva entonces lo que esperamos de Donald Trump. La mayoría de analistas, y aquí son analistas expertos en Estados Unidos, no somos nosotros,
que estudiamos muy juiciosamente, pero que claramente no tenemos un equipo de 10 personas dedicadas al análisis de Estados Unidos, pero la mayoría de equipos de bancos de afuera considera que el impacto neto de Donald Trump es negativo sobre la actividad, porque consideran que el tema de aranceles se sobrepone o supera el efecto positivo de impuestos. Nosotros preferimos darle el beneficio de la duda y decir, oiga, hay unos factores positivos, unos negativos. Vamos a suponer que en el neto Trump casi que impacta neutralmente la actividad económica, es decir, no cambia mucho la senda de crecimiento frente a la que hubiera habido sin él en el poder. En precios es clarísimo que la mayoría de impactos son al alza. Eso digamos que no hay duda y yo creo que hay muy pocos, digamos que analistas que van en contra de esto o que no coinciden y la mayoría son, digamos que muy sesgados políticamente. Hay un punto muy importante, que es el que ya mencioné hace un momento y que voy a tocar ahora para profundizar, y es el del dólar. Todas las políticas que vamos a ver acá, y lo vamos en la siguiente diapositiva de manera más clara, son pro dólar. Estamos hablando de, digamos, en la actividad dijimos que nada, pero está siendo más inflacionario en Estados Unidos. Está limitando el comercio, digamos, las importaciones que vienen de otros países, eso son menos demanda de dólares en Estados Unidos. Está promoviendo tasas de interés altas, eso es más dólares hacia Estados Unidos, y en general el factor de incertidumbre, por más de que sea Estados Unidos el que lo genera, es favorable para el dólar, por lo menos contra la mayoría de monedas del mundo o con monedas que son muy riesgosas. Entonces, de alguna manera, en el fondo de todas estas políticas hay un dólar más fuerte y ese dólar más fuerte puede compensar, como ya mencioné, unos precios más altos de importación. Porque entonces el iPhone vale 1.000 originalmente, le pone el arancel de 60, vale 1.600, pero si el dólar se revalúa, pagarle lo mismo que costaba en yuanes el celular ya no necesita $1.000. Puede que necesite, voy a decir cualquier número, 600. 600 y un arancel de 60%, da exacto por debajo de los $1.000 y en ese ejemplo hipotético que acabo de inventar, de pronto entonces se diluye por completo la presión alcista del arancel. Es muy difícil saberlo, simplemente ténganlo presente porque puede ser un escenario factible. Con Trump va a haber más déficit fiscal, clarísimo. Sin Trump hubiera habido también más déficit fiscal. Kamala Harris proponía mayor gasto, Trump propone menos impuestos. Y por último, y este es el más importante de todas las conclusiones, es todas estas políticas, al final de cuentas, están promoviendo una tasa de interés más alta en Estados Unidos. Ese es el punto casi de partida para todo el análisis que vamos a ver en adelante, porque impacta muchas variables en el mundo y en Colombia. Las gráficas que tengo ahí simplemente sustentan lo que acabo de mencionar. De pronto simplemente mencionar una cosa que se me quedó en el tintero y es, antes de la llegada de Trump al poder o de que fuera elegido presidente, la economía norteamericana venía ya muy bien. El crecimiento era cercano al 3%. Recuerden que el potencial de Estados Unidos está incluso algo por debajo del 2%. Es decir, ya la economía venía por sí sola, sin ninguna decisión hasta ahora del presidente electo, venía ya impulsada. Eso, digamos que también al final de cuentas, más allá de todas estas políticas que acabo de decir acá, implicaba una tasa de interés que baja más lentamente. Entonces, lo que hace Trump al ser elegido es, o lo que creemos que puede hacer es reforzar esa idea de que las tasas de interés van a estar un poco más altas por más tiempo. ¿Listo? Empecemos a aterrizar ahora, ya a acercarnos un poquito a Colombia. Aquí está el tema del dólar. Dijimos que la mayoría de políticas de Trump son pro dólar, o sea, fortalecen el dólar. Sin embargo, hay que hacer como unas claridades. Arriba tenemos dos gráficas que muestran las monedas a la izquierda de economías avanzadas, a la derecha de Latinoamérica como ejemplo de emergentes, para el periodo de Trump 1.0. Las mismas gráficas, pero para el periodo 2.0 de Trump. Y aquí el punto de partida es mediados de septiembre, que es cuando la gente empieza a favorecer la probabilidad de un triunfo de Trump. Recuerden que era muy reñido y era muy difícil saber quién iba a ganar, pero más o menos a mediados de septiembre los mercados de probabilidades y los mercados de activos financieros empezaron a inclinarse por ese escenario y entonces ahí empiezan a verse las reacciones. Trump 1.0 perdió el dólar contra las monedas avanzadas. Esos son los negativos que ustedes ven ahí, sobre todo contra el yen. Eso se da porque, si bien el dólar es una moneda de reserva de valor, es decir, hay miedo y todo el mundo compra dólares, piénsenlo en el caso de ustedes aquí en Colombia, que estamos muy alejados de los mercados financieros y nos asustamos y compramos dólares. Pero hay unas monedas de reserva más interesantes para los inversionistas que pueden hacerlo. ¿Sí? Aquí en Colombia, si nosotros nos paniqueamos, pues el dólar, no tenemos otra opción. O bueno, podríamos comprar yenes en la casa de cambio, pero creo que es demasiado costoso. En el mundo sí dicen, oiga, mejor compremos yenes o compremos francos suizos. Y la gente sí durante ese periodo prefirió de pronto refugiarse un poquito en otras monedas. Contra las monedas latinoamericanas en particular, pero emergentes en general, el dólar sí ganó, por eso los números positivos arriba.
Esto claramente es porque pues esos son países más riesgosos. Entonces, a pesar de que Trump decía y hacía muchas cosas extrañas y generaba incertidumbre, la gente siempre prefiere estar en dólar que estar en alguna de estas monedas con países que, por más de que tengan unos presidentes en su momento que podían ser más sensatos, pues igual eran países riesgosos. En las gráficas de abajo vemos algo diferente y es aquí el dólar ha ganado contra todo el mundo. Entonces acá probablemente no es Trump per se el que ha impulsado eso, seguramente ha ayudado, pero hay otro factor de fondo. Y ese otro factor de fondo es tasas de interés. Entonces, con la expectativa de una tasa de interés que baja menos rápido en Estados Unidos y con estas políticas de Trump que aparentemente van a mantener tasas de interés altas, pues el dólar gana contra todo el mundo. Empecemos a pensar ahora en consecuencias para Colombia. Fíjense que yo me he dedicado mucho tiempo a entender esto porque todo lo que puede ser el 2025 se basa en Estados Unidos. O sea, vean no sé, hay muchos informes de analistas de afuera, centros de pensamiento, analistas políticos, los riesgos más importantes para el próximo año, de cualquier publicación. Y van a ver que en el top 1, o el primero en todas, creería, es el gobierno norteamericano, es Estados Unidos sin Trump. Es qué van a hacer, es la incertidumbre que genera. Entonces, por eso como nos, digamos, nuestra construcción de la presentación ya venía así de antes, pero creo que se ha legitimado un poco con eso, con que hemos visto muchos informes que parten también como de ese punto como tal. En Colombia empezamos a pensar en, bueno, cuáles son las consecuencias, de pronto aquí me salto, qué pena, son las consecuencias de Trump. Entonces, la primera consecuencia que uno puede pensar es, oiga, si Trump es un defensor de los aranceles, pues la política comercial es el camino más directo de contagio de impacto a Colombia. Y entonces lo primero que uno se debe preguntar es, bueno, ¿qué tan relevante es Estados Unidos para Colombia? Y la respuesta es muy relevante en el tema comercial. No es tan relevante como en el pasado, pero sigue siendo muy relevante. Ustedes ven ahí en la primera gráfica, 20 años atrás, Estados Unidos representaba 40% o más de las exportaciones colombianas, hoy en día representa 25%. Ese cambio no es por Trump, ese cambio se da realmente de fondo por una política energética en Estados Unidos muy agresiva, en la que entre el 2010-12 al 2020 la producción de petróleo en Estados Unidos más que se duplica, pasaron de 5 millones de barriles de petróleo a 12 millones de barriles de petróleo. Son autosuficientes hoy en día energéticamente. Y con Trump, y ese era el paréntesis que les dije de la política energética, que más adelante iba a comentar, esto lo único que hace es reforzarse. Trump quiere quitar todas las políticas, digamos, de protección ambiental y explorar y explotar petróleo al máximo que dé. Entonces, lo que sucede en esa política es que si Estados Unidos produce más petróleo, nosotros le venderemos menos petróleo a Estados Unidos. Eso fue lo que pasó y por eso se cae entre el 2010 y el 2014. Pasamos de más de 40% a 25% en las exportaciones totales de Colombia a Estados Unidos, porque el petróleo deja de ser relevante. Y Colombia lo que hizo fue diversificar. Le vendemos a India, le vendemos a Centroamérica y a otros países. Eso sigue hoy en día. Con Trump esto podría repetirse, entonces tengamos ahí como esa política energética en el radar. Esto es un proceso como más de largo plazo, no es instantáneo, pero sí es muy importante. Un riesgo que hay con Trump es una caída del precio del petróleo. Si empezamos a ver señales de mayor producción de Estados Unidos o una política muy decisiva, esto seguramente va a afectar negativamente el mercado petrolero, que ya hoy en día está frágil. China está desacelerando, el mundo no crece tanto, hay una sobreoferta de petróleo clarísima en el mundo que la OPEP y sus aliados están tratando de contener. En estos días hay reunión y van a hacer algún anuncio de recortes adicionales si es que logran mantenerlos. Entonces, eso es política energética. Hay un riesgo para Colombia por ahí, por el lado del petróleo, que sigue siendo muy importante para nosotros. Pero entonces, volvamos al punto y es, Estados Unidos nos importa, sí, le vendemos 13.000 millones de dólares, es el 25% de lo que vendemos al exterior, entonces toca tener, digamos, cuidado. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué le vendemos? A ver si de pronto Trump está interesado en afectar algunos de esos productos. Y la respuesta es esta. En lo que le vendemos realmente a Estados Unidos no es sensible desde el punto de vista norteamericano, porque le vendemos petróleo y ellos no van a querer bloquear el petróleo, ellos simplemente producen más y ya, nos dejan de comprar. Poner un arancel al petróleo, si nos lo pusiera a Colombia solo, pues compraría petróleo de México. O sea, no tiene ninguna lógica poner a los commodities en general, no tiene mucho sentido ponerle aranceles. Y si lo pusiera, digamos que nosotros de nuevo podemos desviar nuestra producción hacia otros países, sea un impacto más de precios de pronto a nivel global. Segundo, que le vendemos flores. Tercero, piedras preciosas y oro. Cuarto, café. Quinto, aluminio. Y luego vienen unos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos que se van diluyendo. De todo esto, ¿qué puede ser sensible? Quizás aluminio. Ya hablo de eso. Estados Unidos no produce flores, no produce plantas. En oro produce, sí, pero pues competir con Colombia en oro no creo que sea el sentido. No produce café.
estos productos seguramente van a seguir llegando a Estados Unidos y por el lado de política comercial es muy difícil que los ataquen. En aluminio, durante Trump 1.0 hubo unos aranceles específicos al insumo aluminio. Nosotros vendemos productos manufacturados de aluminio, principalmente para el sector de la construcción. Aquí lo que logramos, digamos, investigar son chapas, bisagras, cosas de ese estilo que se utilizan en construcción. ¿Podría haber un arancel ahí? Tal vez. Estos son 700 millones de dólares, más o menos. Para el sector sería gravísimo. Más del 80% de las exportaciones del sector de aluminio van a Estados Unidos, pero para el agregado de las exportaciones colombianas sería bastante manejable un impacto tan focalizado como ese. Y de nuevo, estos montos son, o estos productos son tan, digamos, irrelevantes desde el punto de vista de Estados Unidos que no creo que haya un ataque por ahí. Ahora, eso es visto desde Colombia. Veámoslo ahora desde el lado de Estados Unidos, que es lo que está abajo. Y es, ¿por qué Trump quiere poner aranceles? Porque quiere proteger la industria norteamericana y porque considera que tener un déficit comercial es ser débil. Entonces, China tiene, o Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco con China porque importa muchísimas cosas, más de la que les exporta. Entonces, Trump dice, somos muy débiles contra China y toca rebalancear eso. Y la forma de hacerlo es con aranceles. Entonces, la pregunta es, bueno, con China es obvio que tiene un déficit comercial gigantesco, con México también lo tiene, con Canadá lo tiene, con Alemania lo tiene, y así digamos que la tabla sigue para abajo. Están claramente esos países como muy en el radar. ¿Dónde se encuentra Colombia? Entonces, de los 218 países con los que comerció Estados Unidos en el 2023, Colombia en esa lista del déficit comercial más grande, hasta los que tienen superávit, es el número 188. Es decir, si Trump se trasnocha mirando la lista, creo que difícilmente va a llegar a encontrar a Colombia. Y se ve acá, no solo porque no tenemos un déficit comercial, sino que desde el punto de vista de Estados Unidos tiene un superávit comercial con Colombia. Esto es básicamente el petróleo, vean acá, coincide perfectamente. Dejamos de vender tanto petróleo, seguimos vendiendo petróleo, sí, pero dejamos de vender tanto más. Y lo que sucedió es que pues ahora estamos importando más de Estados Unidos desde Colombia que lo que le estamos exportando. Entonces realmente en la visión trumpiana, que es muy mercantilista, ellos son fuertes contra Colombia. Entonces no habría una razón para hacer un objetivo, digamos, comercial a Colombia. Y aquí a la derecha hay un detalle adicional de los productos que vendemos desde el punto de vista de Estados Unidos, cuánto participan en sus importaciones, qué posición tiene Colombia y si hay un déficit comercial, como para tener algunos indicadores de qué tan vulnerable es cada sector. Y entonces uno puede decir, ay, no, es preocupante que somos el número uno en flores y tenemos casi el 40% del mercado. Entonces Trump podría decir, ah, no queremos flores colombianas. De nuevo, ¿compite con el sector local? No. Café, algo parecido. Somos el segundo más importante digamos, vendedor de café. Seguramente no va a haber, digamos, que una afectación por ahí. Entonces, gran conclusión, desde el punto de vista de política comercial y aranceles, creemos que es muy difícil que haya un objetivo claro con Colombia de atacarlo. Y las consecuencias, de nuevo, si es que las hay, van a ser muy focalizadas en sectores muy pequeñitos. Cierro esta sección. ¿Qué pasa? Y aquí es como un punto aparte. ¿Qué pasa si la política comercial se usa con fines políticos? Y por eso les dije hace un momento que los anuncios de Trump de la semana pasada de hablar de drogas y de migración son muy importantes para Colombia. Nuestro gobierno en este momento está totalmente alejado de Trump, no se puede alejar más porque no existe, digamos, el aspecto político para alejarse. Pero hay 4 temas que son muy sensibles en las relaciones con Estados Unidos. El primero, manejo de drogas. El segundo, seguridad. El tercero, migración, que son los 2 temas que ya mencionamos. Y el cuarto, Venezuela. El 10 de enero, si mi memoria no falla, tenemos una prueba, la primera prueba de fuego, o bueno, una prueba de fuego, no sé, seguramente antes ya va a haber otras pruebas, y es la inauguración del presidente ilegítimo de Venezuela. Y nuestro presidente legítimo está invitado. Eso va a detonar seguramente algo de reacción entre presidentes. Además es chistoso que tanto a nuestro presidente Petro como al presidente Trump les sirve pelear el uno con el otro, ¿no? O sea, es inminente, es imposible que no se encuentren en una pelea. Bueno, de pronto no se encuentran porque están en redes sociales diferentes, sería un punto de pronto, pero claramente por medios de comunicación o por los mismos pronunciamientos que van a hacer, van a chocar, es inminente, es imposible que no sea. ¿Qué tan fuerte está el choque? Pues va a determinar si Estados Unidos quiere utilizar política comercial o otras sanciones, otras medidas contra Colombia. Recuerden, por ejemplo, el plan Paz Colombia. Durante Trump se redujo de manera significativa. Eso era como 500 millones de dólares, llegó a ser como 200, 300, ahorita está como en 400. Es una ayuda de cooperación internacional. Puede haber otro tipo de sanciones, pero de nuevo, con una motivación mucho más política. Cierro comercio y ese tema, digamos, de
estrategia política, o usar el tema comercial con una estrategia política. Segundo posible impacto en Colombia. Fíjense que me demoré mucho ahí porque queremos entender cómo nos pega. Y en la conclusión en comercio es que es muy poquito. Segundo impacto, y aquí sí la conclusión es que el impacto es grande. Y llevo mucho tiempo, voy a tratar de pasar más rápido acá. Y es las remesas. Las remesas en Colombia se han convertido en un factor clave, no solo en la generación de dólares. Hoy en día las remesas son el segundo generador más importante de dólares de la economía colombiana. Y no es de ahorita, eso lleva un tiempo así. Simplemente es que la gente no se ha dado cuenta. Y Estados Unidos es el principal originador de esas remesas. Ahí ustedes ven los gráficos, 53% viene allá. No solo son dólares, sino que además se ha vuelto una parte importantísima del consumo de los hogares. Hace 10 años era menos del 2%, hoy en día es más del 4% del consumo de los hogares. Entonces se vuelve, digamos que un determinante importante en dos aristas. La migración a Estados Unidos se quiere bloquear, ha sido o fue desproporcionada hace unos años, ha venido mejorando, moderando. Muchos de los migrantes que salen de Colombia, y aquí hay un dato que siempre que lo menciono me parece muy, muy preocupante, y es entre el 2021 y septiembre del 2024 han salido de Colombia 1.8 millones de personas. 1.8 millones, ¿no? Entonces, varias ciudades de Colombia pequeñas están ahí metidas, en tamaño me refiero. Y muchos han ido a Estados Unidos. Entonces, claramente, la política migratoria restrictiva va a tener unas consecuencias. Yo les dije que la deportación me parecía más difícil. Si se da deportación, va a haber un impacto negativo en remesas, porque son menos colombianos viviendo allá. Supongamos que giran el mismo monto, entonces va a ser menos el flujo por cantidad de personas. Me parece más complicado este tema de deportación, pero el flujo seguramente va a cambiar. Utilizamos cifras de Goldman Sachs en la modelación que hicieron ellos de los flujos migratorios hacia adelante. Hicimos un escenario contrafactual, suponiendo que Trump no ganaba y se mantenía la misma dinámica de migración y de giro de remesas, y hicimos el escenario estimado de, bueno, con Trump ahora qué significa, usando de nuevo las cifras de cambio en la migración, y tenemos estos dos escenarios. Y ese contrafactual lo que nos dice es, no que las remesas vayan a caer, de nuevo, eso solo pasaría si el stock de colombianos en Estados Unidos se reduce, que no creemos que sea el camino, pero si el flujo se reduce, claramente lo que va a suceder es que van a dejar de llegar unas remesas que hubieran llegado si Trump no hubiera sido presidente. En 4 años eso suma 2.000 millones de dólares. Eso es un montón, ¿no? Estamos hablando del segundo flujo más importante de generación de dólares del país. Entonces por acá sí hay un impacto y eso también obviamente tiene consecuencias desde el punto de vista de consumo. Llevamos dos aristas, digamos, de impacto en Colombia. Tercera arista de impacto en Colombia. Bueno, llevamos 3 aristas, ¿no? Porque también hablé del dólar. Hablamos de comercio, de remesas, del dólar en general, y la cuarta arista es tasas de interés. Estas aristas que he comentado, para cada una escribimos un informe, y para en general, digamos, el global impacto Trump, escribimos otro informe que hemos venido publicando las últimas 2 semanas, se los recomiendo, están ahí en la página web del Banco de Bogotá, o lo pueden recibir por correo electrónico, al final van a ver un código QR para suscribirse. La última arista es el tema de tasas de interés en Colombia. Entonces, ya les dije que la conclusión de Trump es que la tasa de interés va a ser más alta con Trump, pero desde antes de Trump ya teníamos que la tasa de interés de largo plazo, que la Reserva Federal estima, ya venía aumentando. Sí, el Banco Central norteamericano durante mucho tiempo dijo, oiga, la tasa de interés de largo plazo es 2.5, pero hace unos mesecitos dijo, uy, ya no es 2.5, sino que está más cerca como al 3. Y ahora con Trump y todo eso que les conté, pues probablemente esa tasa de interés no solo va a seguir subiendo por razones propias, digamos, de la economía, sino también por sus políticas, y estamos pensando que eso puede llegar más o menos a ser un 3,5. ¿Por qué nos interesa la tasa de interés en dólares que fija la Reserva Federal, que es para un día, ¿no? La tasa de interés a un día. Y es algo muy sencillo, y es que en Colombia, yo lo dije desde el principio, en Colombia y en el mundo, la tasa de interés en dólares es la referencia para todo. En Colombia, el equipo técnico del Banco de la República utiliza un modelo para estimar la tasa de interés de Colombia de largo plazo con base en 2 factores. Tasa de interés en Estados Unidos, que es la que estamos viendo ahí, y la prima de crédito o el riesgo percibido de Colombia. Ya mencioné que la tasa de interés va a ser más alta y lo que estamos viendo es que en la medida en que hay más riesgo fiscal en Estados Unidos, pues también hay un riesgo adicional percibido en los mercados, que es esto que se ve aquí porque son las tasas de interés de los bonos de 10 años, es la prima término. Apliquémosla a Colombia. Y en Colombia, la prima de riesgo país, o el famoso C10 de 5 años, Credit Default Swap, un seguro en caso de que Colombia se quiebre y no pague, hace muchos años, 4 años, era bajito, 100 puntos básicos,
Perdimos el grado de inversión, cambiamos de gobierno, hubo mucha incertidumbre, llegamos hasta 400 puntos básicos. Hoy en día estamos más cerca de los 200. Pero fíjense que de los más bajitos de Latinoamérica, ahora somos los más altos de Latinoamérica. Esto suena alejado, suena lejano, ¿no? O sea, Colombia, el gobierno, el soberano, eso no es conmigo. Esto es con todos, ¿sí? Mi tarjeta de crédito es más alta la tasa de interés hoy porque hay más riesgo de crédito en Colombia, porque el gobierno es más riesgoso. Y cuando ustedes como empresarios piden un crédito a un banco, tienen un spread de crédito más alto, no porque ustedes sean mala paga, sino porque el país es más riesgoso hoy. ¿Listo? Entonces, combinando más tasa de interés de largo plazo de la Fed y más riesgo país, pues es lo que vemos en la gráfica de abajo a la derecha. La tasa de interés de largo plazo en Colombia, que antes de la pandemia, los 10 años antes de la pandemia era del 4.5, a hoy es 5.4. Estos números son del Banco de la República. El próximo año va a ser 5.6, pero si nuestra percepción y nuestras estimaciones son correctas de que la tasa de interés de largo plazo va a seguir subiendo, estamos hablando que podemos tener con Trump, simplemente con Trump, un escenario de tasa de interés de 6 a 6.25. Precisamente hace unos 2 meses cambiamos nuestra estimación de tasa de interés en Colombia para el final del ciclo a ese nivel. Ahorita lo vamos a ver en las proyecciones, pero además, si tenemos una bajada de calificación y una pelea con Trump, y con la pelea con Trump me refiero a que políticamente chocamos en algo y nos dan una sanción, una tarjeta amarilla propia, podemos estar hablando de una tasa de interés de largo plazo de hasta 6,5 o 7%. Esto es bien diferente, ¿no? O sea, estamos hablando casi aquí de 150 puntos básicos de diferencia para la tasa de interés de largo plazo de la economía de créditos a un día. Y sobre esto se construyen todas las tasas de interés. Entonces, esas son consecuencias importantes de todo este tema Trump. Me tomé muchísimo tiempo en esta primera sección, pero quería, digamos, dedicarle lo que requiere explicar todo lo que viene con Trump, porque creo que es, al final de cuentas, de nuevo, es el factor más importante del 2025. Voy a tratar de tomar unos 5 minutos para cada una de las siguientes secciones como tal. La primera es actividad, y la gran conclusión de este año es que la actividad estuvo mejor que lo que preveíamos. Usamos encuestas para tener información muy oportuna, ya casi tenemos información de noviembre, está cerrando, acaban de publicar ahorita en India, era uno de los datos que nos faltaban. Nosotros monitoreamos unas 30 economías y hacemos los cálculos de lo que ustedes ven acá. A lo largo del año, esta línea negra lo que nos muestra es que arrancamos el año muy débil y se fue mejorando, mejorando la tendencia y hubo como una volatilidad en el año, pero al final se estabilizó. La economía global mejoró durante el año. Estas conclusiones que les voy a dar ahorita son casi las mismas para Colombia, es bien curioso. Entonces mejoró a lo largo del año y el crecimiento que va a tener va a ser mejor del que nos imaginamos y proyectamos al principio del año. Dos conclusiones importantes. Tercera conclusión, el sector que más impulsó la dinámica de crecimiento fue el de servicios, no tanto la manufactura, que lleva un montón de tiempo cayendo. El crecimiento no necesariamente está impulsando los precios de los commodities, no los está afectando a la baja, pero no está tampoco impulsando al alza porque no hay una demanda creciente. Y todo eso aterrizado en números de crecimiento, porque pues estos ustedes ven acá que tienen unas escalas rarísimas de 50, 50. En crecimiento, lo que es claro es que el crecimiento de lo que queda de este año, sin que hayan salido datos, porque no, los datos todavía tenemos 2 o 3 países que han publicado PIB del tercer trimestre, estamos esperando que el año cierre con un crecimiento algo más arriba del 3%. Eso es bueno, es un crecimiento relativamente bueno, sobre todo porque la primera parte del año, fíjense que tuvimos crecimientos por debajo de eso. El tema es que ese crecimiento del 3% está por debajo del histórico global. Entonces, sí crecemos más que lo que arrancó el año e incluso más de lo que fue el 2023, pero no se siente ese crecimiento. Ese es un punto también muy importante. En Colombia, lo mismo. Una economía que arrancó muy débil el año, que se fue mejorando, aunque en el tercer trimestre aflojó. Y ahí es lo que de pronto cambia un poquito con el resto del mundo. Aquí ustedes ven el crecimiento mes a mes en la línea azul. Es un electrocardiograma. Ha sido bien difícil en el día a día o en el tiempo real medirle el pulso a la economía colombiana. La tendencia es de recuperación. Y aquí viene la parte que yo digo que pues, es relativamente optimista. Es con todos los riesgos que tenemos, el año 2022 fue un crecimiento, perdón, 2023 fue un crecimiento casi de 0. Este año vamos a crecer casi 2, un poco menos de 2. Y el próximo año vamos a crecer un poco por encima de 2. Entonces la tendencia de la economía es buena. Simplemente es que los crecimientos son muy, muy débiles. Cuando uno mira por sectores, va a encontrar que en la primera parte del año y lo que va del segundo semestre, hay como unas particularidades que se mantienen y otras que van desapareciendo. Lo que más ha aportado al crecimiento que dije en el mundo fue
servicios, y en Colombia también, la mayoría de servicios están aportando al crecimiento, ¿sí? Entretenimiento y otros, aquí es lo que más crece. Por acá servicios financieros, todo el tema de administración pública, servicios inmobiliarios, todo eso le está aportando mucho a la economía. Los sectores que están rezagados son sobre todo industria y petróleo y minería. Construcción, que era otro de los súper rezagados, como que cambió. Fíjense que en el tercer trimestre mejoró un poco. Falta bastante en construcción, pero empieza a mejorar. O sea, en nuestra opinión, ya construcción tocó fondo y ya va en la parte, digamos, ascendente del ciclo. Lento, pero como decimos en Colombia, lento pero seguro. Administración pública. Esta es una de las claves de lo que ha sido el crecimiento. Toda la sorpresa de crecimiento de este año es sector público. Es lo que no vimos al principio del año, era eso. La proyección de la mayoría de analistas cuando empezamos el 2024, incluyéndonos, era cercana al 1% o por debajo. Nosotros teníamos 1%. El República y el gobierno tenían datos por debajo del 1%. Vamos a terminar creciendo, depende a quién le crean, algo por debajo de 2%, y gran parte es por la administración pública. El primer semestre el gasto del gobierno fue gigantesco, un impulso gigantesco a la economía. En el segundo semestre ya no. Están recortando el gasto, todos leemos las noticias. Más adelante hablamos del tema fiscal. Que acabamos de ver desde el punto de vista de sectores qué es lo que aporta. Ahora veamos quién es el que aporta. Y fíjense que el que aporta más son los hogares. La inversión se recupera, esto es muy importante, la inversión se recupera después de un periodo larguísimo de caídas. Esa inversión se está recuperando, pero no en la parte de infraestructura, que es lo que se ve aquí abajo, muy importante. Se está recuperando en algo la maquinaria de equipo, esto es una buena señal, hemos visto en importaciones, y aquí ustedes lo ven, en importaciones hemos visto unas dinámicas importantes, estamos tanto hogares como empresas importando mucho más, hogares bienes para consumir, empresas bienes para producir, estos son señales favorables, digamos, de que la economía va mejorando. Claro, tuvimos un periodo tan largo de baja inversión que seguramente se requiere invertir para poder mantener el ritmo de producción, ¿sí? Así no crezca tanto la economía, es un punto importante ahí también. En todo caso, la inversión y como ya mencioné, eso es sobre todo por infraestructura. No hemos seguido construyendo carreteras, puertos, aeropuertos al mismo ritmo que veníamos construyendo en los 10 años anteriores al gobierno actual. Y eso, diría yo, es accidental, ¿no? En parte accidental, porque eso se debe a todo el tema de las vías de cuarta generación, que fueron proyectos gigantescos, que ahora pues no logramos suplir con proyectos más pequeños en vías terciarias o regionales. El empleo, justo tuvimos unos datos, no los incluí, qué pena, pero acá tenemos corte de septiembre. El desempleo se ha desempeñado algo mejor de lo que nos imaginamos. Con una economía que crecía poco, tanto el año pasado como este, pensábamos que el desempleo iba a estar un poco más al alza, pero hubo, digamos, algunas razones, o había algunas razones que nos sorprendieron positivamente. Entonces, el desempleo, fíjense que ha hecho como una curva, como una U invertida, en el sentido en que se estaba deteriorando, como anticipamos, gran parte del principio del año, pero en el segundo semestre como que empezó a mejorar, o incluso un poquito antes, del segundo trimestre empezó a mejorar. Y eso se debe, digamos, a dos cosas. Uno, nuevamente el gobierno, contratando muchísima mano de obra al principio del año. Los datos ya más recientes, fíjense que están acá, muestran caídas. El dato de octubre mostró otra caída en la contratación porque ya el gobierno recorta gasto. Pero el fondo de por qué se ha desempeñado mejor el mercado laboral, y esto es también de las conclusiones más importantes que yo les puedo dar, es el cambio en la estructura de la economía colombiana. Antes de la pandemia, 54% del empleo lo generaba la manufactura, la industria, la construcción y el comercio, los sectores que llamamos tradicionales. ¿Sí? Durante la pandemia consumimos un montón de bienes, siguió eso, digamos, igual, pero en la pospandemia nos gustan más los servicios. Digo, nos gusta es a todos los colombianos y vimos que en el mundo también. Los servicios requieren o son intensivos en mano de obra. Hoy en día, 54% del empleo lo aportan los servicios y el gobierno, sobre todo los servicios. Entonces ese cambio en la estructura hace que hoy en día se requiera más gente para trabajar. Tengan en cuenta además que 1.8 millones de colombianos se fueron del país. Entonces hay menos gente también para trabajar. Esta diapositiva con la que cierro la sección de actividad me genera muchísimas más preguntas que respuestas. Desafortunadamente no tengo todas las respuestas a muchos temas y este es un tema más político. Yo les voy a plantear algo para que nos preocupemos o no, no sé. Lo primero es, ustedes son empresarios, entonces seguramente si les digo, oiga, ¿cómo están viendo el sector, su sector, industria, comercio, si son de esos sectores, cómo están viendo la situación del país? ¿Cuál es la confianza que tienen?
Y la mayoría de empresarios responden negativo. Esto es comparado contra la historia, es decir, cero es el promedio histórico, y entonces la mayoría están por aquí en -1, es decir, están más pesimistas que optimistas, y esto ha sido durante todo el gobierno actual. Tiene sentido porque el gobierno tiene unos pronunciamientos en contra del sector privado muy fuertes, pues que digamos, no ayudan mucho. Pero cuando vamos a redes sociales, y aquí he tenido montones de críticas sobre este indicador, lo hacemos nosotros mismos, es el sentimiento que tiene el presidente en la red social X. También es contra su propia historia, entonces cero es el promedio, y por eso este es como el argumento más fuerte de defensa, y es haya o no bodegas, haya o no sesgo, se compren los... Ha sido todo el tiempo el gobierno. O sea, esos riesgos siempre han estado ahí vigentes. Y lo que sucede es diferente, y es que llevamos un semestre más o menos, o un poco más, en el que el sentimiento del presidente en redes es positivo. Es decir, nuestro círculo con el que nos relacionamos más cercano, que son empresarios, nuestros clientes del banco, la gente con la que ya habla dentro del banco que percibe lo que están hablando los empresarios, pues todos estamos acá metidos, con un pesimismo claro, por muchas razones. Pero la gente, y si esta es una medición buena de lo que es la gente, porque tampoco es representativo, ¿no? Un montón de gente no tiene redes sociales, parecería no ser tan pesimista. ¿Sí? Por lo menos están más optimistas frente al promedio durante el gobierno actual. ¿Cómo resuelve uno esa situación? Y por eso digo que aquí genera como más preguntas que respuestas. Entonces me puse a ver otra forma, otra fuente de información muy buena, Inbamer Gallup, de la percepción, aquí es la favorabilidad del presidente. Entonces, positivo suma, negativo resta, los últimos no sé cuántos presidentes, y lo que encuentro es esto, en los primeros meses, digamos, del gobierno, en los veintitantos meses que llevaba el gobierno a octubre, este gobierno tenía una favorabilidad negativa de 18. Entonces aquí fíjense que hay como un parcial hasta octubre, o el lapso igual en cada gobierno, y pues es el mismo lapso, o el mismo promedio para el total, porque el gobierno pues lleva eso, y es -18. Pero yo vino los dos gobiernos anteriores y para el mismo periodo de tiempo tenían negativos más grandes. Claro, la pandemia para Duque, claro, el proceso de paz para Santos, pero también antes digamos, a comienzos, finales del siglo pasado y comienzos de esta, también eran unos negativos muy grandes. Y para el gobierno completo los negativos de esos gobiernos terminan siendo muy negativos. Entonces, como que la situación en la que nos encontramos ahorita, para la percepción de la gente, si esta es una buena lectura de la percepción de la gente, pues es mala, pero ha habido peores momentos. O lo normal es que sea peor. De nuevo, yo planteo esto es más como para que nos preguntemos y nos cuestionemos qué viene en las próximas elecciones. Todavía no estamos hablando del 26, pero yo creo que este gráfico va a durar vigente mucho tiempo en nuestra presentación, sobre todo a finales del 25, cuando ya estemos hablando de lo que viene el siguiente año. Cierro entonces. Predicción de crecimiento este año 1.6, predicción de crecimiento el próximo año 2.6. Fíjense que nuestro escenario siempre lo ponemos con unos escenarios alternativos, porque hay muchos riesgos y cosas que no nos podemos imaginar. ¿Qué pasa si los aranceles golpean más fuerte el comercio mundial? La economía pues crece menos el próximo año. ¿Qué pasa si nuestra incertidumbre política e inestabilidad social nos lleva a muchos bloqueos y paros, que es un riesgo, y eso afecta la actividad? Puede pasar. ¿Qué pasa si esa recuperación desigual entre sectores limita el avance de la economía? O las expectativas de inversión, que están muy debilitadas, se mantienen. Todos estos riesgos, por tiempo, yo entré en la mayoría, pero hay algunos que de pronto se me escaparon, los tienen ahí para revisar en la presentación. Mi objetivo de 5 minutos no se cumplió para la sección 2. Sección 3, inflación. En el mundo va mejorando, mejora cada vez más lento, los riesgos están relativamente contenidos. Hacia adelante, la inflación, la mejora de la inflación va a depender de las economías emergentes. Eso es lo que está aquí en esta diapositiva. Qué pena pasarlo así rápido, pero son esas 4 conclusiones. Camilo, no te preocupes por el tiempo, o sea, está muy interesante la información, están muy contentos los empresarios, entonces avanza sin Listo, correr tanto, además listo, porque listo, esto va a gracias. quedar grabado y nos están pidiendo la grabación también para poderlo volver a ver, no te afanes, tienes todo el tiempo. Perfecto, Vale. listo, gracias. Entonces, ya les di las 4 conclusiones en el tema internacional. Vuelvo y las digo. La inflación está moderando, sigue moderando, pero cada vez a un ritmo más lento. Los riesgos están muy contenidos, entonces los commodities están como estables, los costos de producción se han venido bajando, sobre todo en China están negativos, los fletes han venido mejorando, entonces digamos que ahí la cosa está limitada. Y la inflación, lo que queda por bajar en el mundo va a ser por emergentes, porque en las economías avanzadas ya están casi que ahí en la meta. En Colombia, ¿qué pasa? Colombia venimos con una inflación rezagada, entonces va bajando la inflación, sí, a un ritmo ya lento, sí, y somos de los poquitos países hasta hace 2 meses
éramos entre la muestra de los 30, 35 países grandes que tienen metas de inflación, éramos el país que estábamos más alejado de la meta de inflación. Hace un mes le ganamos a Polonia, si mi memoria no falla, un Polonia. Entonces, ahora Polonia está más alejado de su meta de inflación. Colombia, con inflación cercana al 5, o por encima del 5 y una meta del 3, todavía le falta, digamos, camino por recorrer. ¿Cuál es la foto de inflación en Colombia? Tenemos dos factores que ayudan mucho, que son los bienes y los alimentos. Los bienes están en esta gráfica de acá abajo. Los bienes, como el primer semestre fue de reevaluación de la tasa de cambio, bajó la tasa de cambio, pues todavía estamos, digamos que incorporando eso en los precios, ¿no? Tenemos inventarios, tenemos, digamos que todavía una competencia dura, entonces, precios de vehículos hoy frente a hace un año, 5% abajo. Precios de electrodomésticos frente a hace un año, 5% negativo. Están cayendo 5%. Entonces, eso ayuda mucho, ya que en el agregado de los bienes, que la mayoría de los son importados, son entre 20 y 25% de la canasta de Colombia, tengan una inflación casi de cero. Eso ha ayudado muchísimo durante el año. Ya obviamente uno se imagina cuál es el riesgo hacia adelante, que la tasa de cambio se suba, y ya se subió. Entre más se suba y más tiempo dure alta, obviamente es un riesgo mayor. Alimentos, los alimentos también han venido con una tendencia favorable, tuvieron como unos altibajos a lo largo del año, pero la inflación de alimentos es 2%, muy buena, ya pasamos lo peor del calor del principio del año, creo que ya pasamos lo peor de las lluvias de finales del año. Por el lado de alimentos, bien, ya ahorita hablamos de otro riesgo en energía, pero en alimentos digamos que bien. Quedan dos componentes, regulados y servicios. En regulados, aunque la inflación es altísima, esta inflación ha venido bajando. O sea, ha ayudado también a que la inflación baje. Y esto, que hoy en día está al 10%, por redondearlo, va a estar en el 5 o 6% en 6 meses. Esto es mucho de gasolina, aquí lo vemos acá abajo. Los regulados son precios donde el gobierno tiene alguna injerencia. Entonces, el transporte público, la electricidad, la gasolina. La gasolina subió muchísimo. Esta línea café que estaba por acá llegó a subir casi 50%, pero ya no volvió a subir, ¿no? En enero de este año, febrero fue el último ajuste. Cuando lleguemos a enero, febrero del próximo año, ya no va a haber más ajustes y entonces la variación de la gasolina es cero. Por eso es que la gasolina o el agregado de regulados va a seguir bajando. Y en energía lo mismo, en energía subió muchísimo la energía por un montón de cosas, la adopción tarifaria, la falta de agua en los embalses, pero ya la energía viene bajando un montón. Aquí la ven la línea negra, digamos, tener variaciones de más de 20%, ahorita están en el 10%. Hay un riesgo, pero ha bajado bastante. Y el último componente, siempre lo dejo para el final, pero es el más importante, es de servicios. Entonces la línea se ve casi plana o muy plana, baja como un poquitico. Esto tiene que ver con pues que los servicios en muchas ocasiones están indexados o dependen del salario mínimo. Replican la inflación del año anterior, más magnitud que la inflación del año previo. Si la inflación fue alta, se ajustan alto. Si la inflación fue bajita, se ajustan bajita. Eso hace que, digamos, haya una inercia inflacionaria grande. Los arriendos pesan 25% de la canasta en Colombia. Otros servicios que dependen del salario mínimo. No los tengo, bueno, sí, la comida fuera del hogar, el famoso corrientazo o el almuerzo que uno consigue en la calle o en el restaurante, pues el insumo, uno de los insumos importantes, sí, los alimentos, pero también la mano de obra. Y la mano de obra puede ser mucha salario mínimo o cerca de salario mínimo, entonces se ajustó también grande. La comida fuera del hogar, fíjense que tiene una inflación cercana al 8. Entonces esto limita la velocidad de descenso de la inflación. En los riesgos, pues es obvio que son los riesgos. ¿Qué tanta indexación haya? Entonces, aquí tengo la de arrendamientos, meses como por ejemplo el septiembre y agosto tuvimos indexación del 90%, octubre tuvimos indexación del 50%, en el año corrido tenemos indexación del 70%, eso es como más normal, pero cambia muchísimo, ¿no? O sea, ha habido como volatilidad y es muy diferente, ¿no? Fíjense qué pasaría en el 2025, la inflación que proyectamos para fin de año es 5,1. ¿Qué pasa si la indexación del año completo 2025 es 5%? La inflación de arrendamiento, perdón, es 50%, la inflación de arrendamiento sería 2,6, ¿no? Porque solo se transmite la mitad de esa inflación. Pero si es 80 o más alta, 90, la inflación que terminamos teniendo en arrendamientos sería el 4,1. Y estamos hablando de 25% de la canasta. Entonces, cualquier puntico porcentual aquí de proporción de indexación termina pegándole duro a la inflación total. Siguiente riesgo, el tema de los embalses. Entonces, el clima
seco en gran parte del año y con un montón de problemas, y el cambio climático, como uno quiera verlo, hizo que en los meses de septiembre, octubre, tuviéramos los peores niveles de embalses de la historia, o por lo menos desde el 2012 que tenemos datos, más que la historia, muy preocupados, pero fíjense que en noviembre, pues vimos cómo llovió, ya estamos mejorando, estamos en el mínimo, pero eso es ganancia. Era importante llegar al siguiente año con un nivel de embalses bueno, ¿sí? Porque fíjense que esto es como súper estacional a lo largo del año, entonces finaliza el año, digámoslo bien, y arranca el año y empiezan a vaciarse los embalses, vaciarse. Y necesitamos llegar a un nivel bueno en marzo, abril, que fue lo que no pasó este año, fíjense que estábamos en los mínimos, y como estábamos en los mínimos, terminamos generando energía con termoeléctricas, no con hidroeléctricas, y eso es más costoso. Entonces, por eso la energía aumentó. Es eso y digamos que unos errores de política que después podemos discutir. El gobierno, digamos, o más bien, el sector energético para evitar pelear contra el gobierno y tener sanciones o cosas de este estilo, decidió abrir los embalses más allá de lo prudente para generar energía eléctrica barata, desocupó los embalses y las consecuencias pues fueron al final peor. Si hubieran funcionado bajo la lógica que siempre funcionaban, hubieran abierto menos los embalses, la energía hubiera sido un poco más cara, sí, pero no estaríamos teniendo problemas, digamos, hacia adelante. O sea, uno sufre un año, pero soluciona. Ahorita sufrimos un año y vamos a sufrir quizás también el otro. Los riesgos. Tercer riesgo, el diésel. Yo lo pongo acá, pero creo que es un riesgo muy, muy contenido. El diésel pesa muy poquito en la canasta de consumo de los hogares, 5% del total de consumo de combustible, 95% del consumo es gasolina. El tema, digamos, del diésel, en mi opinión, es mucho más riesgoso por el tema de paro. En septiembre bloquearon los transportadores de las ciudades y eso inmediatamente, pum, le pegó a la inflación y pum, le pega a la actividad. Entonces, me parece que el riesgo es más por ahí. Y salario mínimo. Adriana me preguntaba justo cuando íbamos, estábamos discutiendo antes de comenzar el seminario, sobre el salario mínimo, los anuncios que hay ahorita, súper preocupantes sobre, bueno, no el salario mínimo per se, sino cuánto fue la productividad de los trabajadores durante este año. Los privados, las estimaciones privadas, dicen que eso es como el 1%, el DANE dice 1.7%, eso es, digamos, la productividad es importante porque es como el criterio técnico que se utiliza para saber cuánto se ajusta el salario mínimo, entonces, o el salario. Normalmente los economistas decimos, uno debe tomar la productividad y sumársela. La productividad es qué tanto más se produjo gracias al esfuerzo de los trabajadores. Eh, el que sea economista acá me perdona la imprecisión que acabo de decir, porque la productividad que estamos utilizando en Colombia es la total de los factores, es decir, también incluye el capital. Digamos que aquí somos cero técnicos en eso, entonces creo que me puedo dar el espacio de ser un poquito impreciso. El tema es que eso se le debe sumar a la inflación. Uno debe sumarse a la inflación esperada. ¿Sí? Es decir, la inflación esperada es de 3,6, pongamos 4 para redondear, 4 la inflación del otro año, y le sumo el 1,7 que dijo el DANE y me da 5,7, entonces el salario este año debería aumentar 5,7. Es decir, lo que van a perder los trabajadores el próximo año de inflación y les reconozco lo que ganaron este año. Eso es lo técnico, ¿no? Pero en Colombia desde hace mucho tiempo se utiliza, no. Vea la inflación que ya perdió este año, de la inflación que vamos a perder este año es como 5, súmele a eso la productividad, entonces el 1,7, entonces da como 6,7 más o menos, y eso es lo que usted le debe reconocer el siguiente año. Entonces, resumes un poquito lo técnico. Llevamos 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 5 años. O sea, no solo este gobierno, el gobierno anterior también, digamos que fue cero técnico, muy poco técnico, eh, y decidieron aumentar el salario mínimo bastante más por encima de la inflación, la productividad. ¿Por qué? Pues por fines políticos o electorales. Eso es malo porque termina generando sobrecostos o costos más altos para los empresarios como ustedes. Eso termina siendo más informalidad, más desempleo. Digamos que desafortunadamente los economistas nunca nos podemos poner de acuerdo sobre eso. Los heterodoxos dicen que no, los ortodoxos decimos que sí. Creo que la evidencia apoya un poco más la ortodoxia que la heterodoxia. El punto es que el ajuste del salario mínimo para el próximo año, pues suena muy bien todo lo que yo acabo de explicar y los criterios técnicos y que el DANE y no sé qué. Nosotros desde hace ya un tiempo desistimos de hacer todas las estimaciones normales y nos fuimos por el camino más sencillo, pero que creo que va a ser más exitoso, y es el salario va a ser 1.4 millones, hoy es día es 1.3. ¿Por qué 1.4 millones? Pues porque si el titular del prensa sale salario
1.387.534. Es muy largo, eso no suena, la gente no se acuerda, pero cuando le digan, no, es que es 1.4 millones, así redondito, bonito, suena súper, súper básico. Es de las cosas más simplistas que podemos hacer en nuestra área. Pero pues así es la mentalidad, digamos, política, desafortunadamente. Entonces, creo que lo que va a terminar sucediendo es eso. Yo les dije que con el criterio más técnico, el ajuste del salario debería ser como, ¿cuánto fue que dije? 6, más o menos. Con el criterio menos técnico sería como 7, un poquito más de 7. Y con esta adivinanza del número redondito es casi 8. 7.7 para ser más preciso. Vamos a ver qué termina sucediendo. La negociación de salario mínimo está ahorita. Yo creo que no va a haber acuerdo, el gobierno lo decreta y en año preelectoral, pues tener un ajuste salarial altico a ningún gobierno le cae mal. Inflación cierra este año en 5.1, como ya lo mencioné. Creemos que cierra en 3.6 el próximo. Hay un montón de riesgos al alza para la inflación en Colombia. Aquí ustedes los ven. Ya mencioné la mayoría. El tema de aranceles, digamos de manera indirecta. Si hay una guerra comercial, eso empieza a subir los precios en el mundo y eso no lo importamos nosotros. Ya mencioné la indexación, todo el tema del salario mínimo, el ajuste del diésel, un impacto modesto, pero mencioné los paros. La alteración climática va a afectar es el tema de energía el próximo año, ¿no? Ya les dije que los niveles bajos de embalses pueden generar más generación con otras fuentes diferentes al agua. Y lo último, tasa de cambio sujeta a choques de credibilidad. Esto es bien importante. Vamos a ver en la siguiente sección cómo es quizás uno de los determinantes hoy de la tasa de interés. Y es que vamos a tener unos choques importantes. Esto de credibilidad es Banco de la República y regla fiscal. Ya hablo de eso en un rato. Tasas de interés. Entonces, las conclusiones de nuevo. Estamos en los máximos históricos de tasas, o máximos del siglo, para no ser tan impreciso. Máximos de tasa de interés del siglo en la mayoría de países. Están bajando ya las tasas de interés, sí. Van a seguir bajando las tasas de interés, pero cuando terminen de bajar, van a quedar en un nivel que va a ser superior al que había antes de la pandemia. 4 conclusiones súper potentes ahí de lo que pasa en el mundo. En Estados Unidos esto ya lo vimos, pero lo recuerdo. Esta grafiquita con otros colores, pero es la misma que mostré hace un momento, y es cuál es la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos. La traigo aquí otra vez para que recordemos que efectivamente la tasa de interés en Estados Unidos va a ser más alta. Y que el 18 de diciembre, estamos a 2 semanas, se reúne la Reserva Federal y toma decisión sobre tasa de interés. Esa ya, yo creo que ya todo el mundo la tiene descontada. Recortan 25 puntos básicos, pero lo más importante es que nos va a decir no solo la tasa de interés de largo plazo, perdón, la tasa de interés de largo plazo, sino que nos va a decir de tasa de interés el próximo año. La Fed la vez pasada nos dijo, voy a recortar la tasa de interés el próximo año 100 puntos básicos, o sea, una vez cada trimestre, más o menos. Ahorita la especulación o el debate entre los economistas es, ¿va a recortar 25 puntos básicos? Perdón, va a recortar 50 puntos básicos el próximo año o 75 puntos básicos el próximo año. 100 parece que no, como que se va a bajar un poquito de esa visión. Y aterrizamos en Colombia con tasas de interés. Y entonces las tasas de interés llevan ya un tiempo generando una división de opiniones en el público en general y al interior de la Junta del Banco de la República. Recuerden que la Junta del Banco de la República son 7 personas, una es el ministro, una es el gerente y hay 5 codirectores de nominación por 4 años. Esos 5 codirectores son nominados y aprobados porque no hay ninguna digamos, aprobación secundaria, como en Estados Unidos les decía la nominación del gabinete. Aquí los nomina el presidente de turno en la mitad de su mandato. El presidente anterior, en la mitad del mandato tuvo 2, este presidente tendrá 2 y así ha sido toda la historia. Eso, cuando nos lo inventamos los economistas por allá, después de la Constitución del 91, sonaba perfecto, ¿no? Los economistas nos encanta meternos en todo y creemos que hacemos un montón de cosas bien y diseñamos la institucionalidad del Banco de la República, un debate grandísimo entre los economistas locales y los internacionales de cómo era la mejor junta. Entonces, si eran 5 miembros, 7, 9, 11, que si había participación del ministro de Hacienda en la junta, que si tenía voto, que si tenía veto, un debate larguísimo, pero larguísimo, hay un montón de papers sobre esto. Lo chistoso es que en ningún momento se habló de la posibilidad de que alguien renunciara a la Junta. Todavía al día de hoy me parece algo impensable, ¿no? O sea, eso es como el cargo que cualquier economista quisiera tener en Colombia o los que nos dedicamos como a la macro. Y entonces que uno lo nombren, que tiene que tener además amigos políticos y todo el cuento, y uno renunciar como que suena raro. Empezó a pasar. Y no ahorita, sino hace un tiempo.
o que alguien que fuera nombrado en la República le tumbaran su elección. Nadie se imaginó eso y pasó. Y esas cosas que nadie se imaginó han cambiado un poco o han afectado a la institucionalidad. En el gobierno anterior renunciaron varios. Entonces el presidente anterior tuvo la posibilidad de nombrar no solo a dos, sino a más. Y cuando tiene la posibilidad de nombrar a más de dos, tiene control de la Junta. Porque nombra a los dos, que seguramente serán cercanos a él o a ella, si fuera una presidenta, tiene al ministro de Hacienda, y si nombra a uno más, ya, control de la Junta. El presidente actual se encontró de suerte al entrar en el gobierno que uno de los miembros de la Junta era un hombre y reemplazó a una mujer. Y por cuota de género no se podía, su designación fue tumbada y entonces el presidente actual tuvo la posibilidad de nombrar a alguien ya. Entonces hoy en la Junta hay dos personas, el nombramiento que les acabo de comentar y el ministro de Hacienda que están alineados con el gobierno. La Constitución le dice, o el reglamento le dice, porque no está en la Constitución, vienen dos más, cuatro de siete. Toda esta historia larguísima de institucionalidad y los errores de los que cometemos los economistas, simplemente para decir que fíjense cómo está dividida la votación ya en el interior de la Junta del Banco de la República. O sea, llevamos un montón de reuniones en que algunos votan recorte 100, recorte 75, recorte 50, luego como que unos más, otros menos. Las últimas votaciones han estado ahí, 4 contra 3. 4 prefieren 50 básicos y 3 requieren o prefieren 75. Entonces, cuando el presidente se queja y dice, bajen la tasa de interés, el Banco de la República no nos quiere, nos odia, no sé qué, nos atacan, el establecimiento, ¿cómo se llama? El imperialismo, no sé qué, atacan de mil formas al pobre Banco de la República. Pues yo creo que las personas que designen, que estén más cercanas al gobierno, pues seguramente van a preferir, y aquí están los tres, están votando dos que ya hace un tiempo vienen votando así, que son seguramente el ministro y Olga Lucía Costa. Alguien recientemente se les unió, pero cuando haya cambios, pues digamos, balance de poderes, llamémoslo así, pues va a cambiar. Entonces, ¿cuándo se da el cambio? Febrero. En febrero no hay reunión del Banco de la República, pero en marzo sí. Es decir, a partir de marzo es muy probable que la velocidad de recorte de tasa de interés cambie. ¿Por qué hasta marzo? ¿Por qué no antes? Pues los que están en 50 podrán cambiar de opinión. Entonces los leen en prensa, las entrevistas que hacen, los eventos que hacen, todo el cuento, y es muy difícil que cambien su visión de 50. Porque la palabra de moda en el República es la cautela. Tienen que ser muy cautelosos. Yo me pasé algo que estaba en la conclusión de la diapositiva anterior del cierre de inflación, pero es que durante los últimos 5 años, el República o la Junta, el Banco de la República, que es la encargada de controlar el tema de inflación, la Constitución le dice pilas, usted tiene que velar porque la inflación esté controlada, y esa inflación controlada en números es que la inflación sea del 3% con un margen de error de más o menos 1, entre 2 y 4. 5 años que se han cumplido ese objetivo. Entonces, si en mi empresa alguien trabaja y 5 años sin cumplir las metas, pues seguro por lo menos está preocupado, si es que no pierde el trabajo. Entonces los de la República están muy preocupados y por eso la cautela es la palabra de moda. Segundo, hay 3 temas que los tienen, que no los dejan dormir. ¿Sí? Uno, que las expectativas de inflación han estado como que se suben, se bajan, pero han estado, digamos, más altas de lo que quisieran. 2, la tasa de cambio. Cada peso que se sube la tasa de cambio y dura alta, yo creo que el República, lo de la Junta, dice, uy, nos viene el problema de inflación, digamos, de productos importados. Y 3, nuestra escala diapositiva, está en la siguiente sección, es el tema fiscal. Y eso es lo que más les preocupa. ¿Sí? Vean las entrevistas de Villar. Y él dice textualmente, la situación fiscal del gobierno no permite que bajemos más rápido la tasa de interés. ¿Por qué no permite eso? Pues porque con el gobierno genera 2 cosas. Cuando el gobierno está gastando tanto, está impulsando la economía. Entonces, lo que queremos ahorita es bajar la inflación, pero el gobierno al impulsarla está metiendo digamos, mayor actividad que puede generar precios al alza. Y el República, si acelera el ritmo de recortes, pues hace lo mismo. Entonces, irían en contra del objetivo de inflación. Primer, digamos, canal, llamémoslo no de contagio, pero de impacto de una política fiscal laxa sobre la inflación. Y el segundo, que creo que es el más importante y más directo, es la incertidumbre fiscal genera y demanda una tasa de interés más alta. ¿Por qué demanda una tasa de interés más alta? Porque el inversionista que está afuera y ve a Colombia y dice, uy, hay un montón de problemas en ese país, yo quiero una tasa más alta para poder ir a ese país. Y si no me dan tasa más alta, pues yo me voy y la tasa de cambio se nos devalúa. Entonces, eso es lo que preocupa al República. Para cerrar, recordar lo que vimos al principio, de que la tasa de interés en Colombia puede ser más alta. Aquí están las tasas que proyecta el Banco de la República, ya las vimos.
de otra forma, pero vimos esta gráfica estática. Estos son tasas de interés reales, sin inflación. La que vimos antes era con inflación, nominales. Tasa de interés hoy, 9,75. Tasa de interés a final del año creemos que va a ser 9,25. El próximo año les dije que la subimos a 6, puede ser hasta 6,25. Estamos ahí revisando. Si no pasan cosas muy raras, ¿no? Si hay pelea con Trump, decíamos, o sea, solo con Trump, digamos que esto va a empezar como a subir casi a 6,50, puede ser. Con pelea con Trump y con baja de calificación podría llegar a ser a 7. Y ya hablo de esos temas. Pues por eso es que tenemos este rango, digamos, alto de casi 7,50 a final del próximo año. O sea, hay riesgos ahí. Listo, con esto cierro por acá. Y ya, para finalizar la presentación, tema fiscal. El riesgo más grande que tiene la economía colombiana en el 2025 no es Trump. Es un riesgo grande para todo el mundo, pero no es Trump. El riesgo es propio. El riesgo se llama fiscal. Si lo fiscal sobrevive, el país crece más el próximo año, tiene menor inflación y la tasa de interés sigue bajando. Si lo fiscal se descarrila, crecemos menos, más inflación, tasa de interés no baja. Eso es la realidad. Nuestro escenario es el optimista, ¿no? Es que lo fiscal de alguna manera se resuelve. Va a ser muy difícil, muy difícil, pero le estamos apuntando a eso. Durante varios momentos de este año, el debate económico se concentró en si se cumplía la regla fiscal. En este momento yo creo que se cumple, aunque en algunos momentos del año escribimos pilas, no se va a cumplir, porque en algunos momentos del año hubo una situación muy crítica. El gobierno, digamos que ha tomado medidas, la medida más contundente fue la reciente, el recorte de gasto de, inicialmente dijeron 33, luego llegaron a 28, el viceministro de Hacienda ha dicho que puede ser un poquito más, entre 28 y 33, cualquier cosa, pero esto es evidencia, digamos, de algo de compromiso con cumplir la regla fiscal. El problema es que es una evidencia ya muy tardía, ¿no? O sea, tuvimos un año muy volátil, momentos en que ya estábamos del otro lado, es decir, de no cumplir la regla, y aquí se ve. El dato más reciente que publicó el gobierno de déficit fiscal primario, que es el que mira la regla fiscal. La regla fiscal básicamente es una institución, es un diseño, digamos, tecnocrático, si queremos llamar así, para evitar que el gobierno de turno gaste en exceso. ¿Sí? Todos los colombianos, exceptando los que están en el gobierno, seguramente queremos que el gobierno no gaste en exceso, porque es que todos pagamos impuestos. Entonces, cuando derrochan, pues nos toca pagar más impuestos. Entonces, diseñar esto, porque el gobierno ahorita puede ser el que nos gusta, pero el próximo no, o el anterior no, y entonces es un complique. Entonces, diseñamos algo que ponga en cintura a todos. Eso es la regla fiscal. En septiembre, que es el último dato que salió oficial, el déficit fiscal primario, que es la forma como lo medimos, del Gobierno Nacional Central era 1,2% y la regla fiscal le decía tiene que ser 0,9%. Estábamos incumpliendo ya la regla. Con un agravante, y es que normalmente en el fin de año se gasta mucho más el gobierno, o los gobiernos gastan mucho más. Entonces todo apuntaba a que, y en ese momento, en octubre, cuando salieron estos datos, dijimos, la regla fiscal está en riesgo. Creemos incluso, no sé si es demasiado optimista, que nuestro informe ayudó en algo a que el gobierno se encarrilara en una mejor senda y a los pocos días anunció o se filtró el recorte y digamos como que la cosa mejoró un poco. ¿Por qué estamos en una situación fiscal tan complicada? Yo creo que todos ya lo conocemos. Lo primero, nuestra autoridad tributaria cometió un error gigantesco eh, estimando los impuestos. Y estimó los impuestos totalmente desfasados. Todos lo dijimos el año pasado. Era muy obvio. Esa meta de impuestos se revisó a la baja en junio y aún con esa revisión que fue grandísima, no vamos a cumplir la meta de recaudo tributario este año. Ahí están los huecos. Ahí debería haber una responsabilidad un poco más grande, yo creo. Y les anticipo, al contrario del castigo va a haber un premio, creo yo. Después hablamos de eso. La segunda parte de la historia, entonces uno, menos ingresos. Ahí ya está cojo. Y el segundo punto es un gasto excesivo, sobre todo en la primera parte del año. Pero, y aquí viene la parte que enreda a muchos, es un gasto excesivo con subejecución. Entonces, la mayoría de clientes y toda la gente con la que yo hablo en principio, le parece que esas dos cosas son incompatibles. Pero no, son totalmente compatibles, ya les digo por qué. Un gasto excesivo es que crezca mucho el gasto. Cuando arrancamos el año, el gasto llegó a crecer casi 40% nominal. Entonces, piensen en su empresa, ¿qué crece 40% nominal? Nada. Perdón, el gasto que llega, el presupuesto crecía 40% en la primera parte del año. El presupuesto, o sea,
Lo que se trazó en el presupuesto era totalmente ambicioso, descomunal, o sea, crecer un presupuesto 40% nominal. Eso lo permitía que los ingresos estaban mal calculados y parecía que iba a llegar muchos ingresos al país, o la autoridad tributaria iba a recaudar muchos impuestos. ¿Qué fue lo que terminó siendo? El gasto creció 20%. ¿Creció muchísimo? Sí, 20% nominal es gigantesco, pero se habían pensado y se había presupuestado que era 40%. Entonces, fíjense que crecemos muchísimo en gasto, pero no ejecutamos lo que nos planteamos, porque toda la ejecución se va contra el presupuesto. Ese es el punto de referencia. Eso es algo que se inventa alguien en el tiempo y dice, allá queremos apuntar. Desde el año pasado, cuando se anunció el presupuesto, dijimos, ese presupuesto no tiene ninguna lógica, está totalmente mal financiado, no cierra por ningún lado, igualito que este año. El año pasado los congresistas pasaron el presupuesto, este año ya dijeron, como que venga, estos economistas por allá que como que hacen la tarea, de pronto tienen razón y no está financiado, entonces no lo aprobemos. No importa, el presupuesto va por el monto original. Entonces, esa es la situación, digamos, gasto excesivo, ingresos que no cuadran, y eso lleva a la situación de caja, que esta gráfica es nuestra gráfica del año, desde Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. Nos ha dado muchas cosas esta gráfica, que es muy simple, y la hemos hecho monitoreo hace muchos años, sino que tal vez pasaba más desapercibida en otros gobiernos. Esta gráfica es la caja del gobierno vista semana a semana. Y tenemos ahí como unos rangos, entonces hay unos rangos de líneas punteadas, que es el máximo y el mínimo histórico desde el 2002, 3. Hay un rango como azul clarito, que es donde se ubica normalmente, es el percentil 2080, un promedio histórico, una mediana histórica, y cómo fue el 2023, pues, que es de este gobierno, y cómo es el 2024, que es la línea roja. Y sin importar el punto en el que nos paremos, hemos estado en los mínimos históricos, o muy cerca de los mínimos históricos, o por debajo de los mínimos históricos, todo el año. Es decir, si a mí no me ingresa plata suficiente y me gasto mucho más de lo que, o crezco mi gasto un montón, pues hoy voy a estar con una caja a ras. Por acá en mayo, la semana 19 del año, semana 19, 20, algo así, el gobierno tenía en caja un jueves, me acuerdo perfecto, solo 2 billones de pesos. Para ustedes y para mí eso es muchísima plata. El problema es que el gobierno por día se gasta 1 billón en un mes promedio. Entonces, si ustedes recuerdan, yo siempre he hecho como esta anécdota, que parece como chistosa, pero el año pasado creo que fue, por esta época dicembrina, en el Ministerio de Hacienda hubo un dedo chueco que despichó y mandó 3 veces el sueldo. Si eso hubiera pasado ese jueves de mayo, ceros, caja en ceros. La nómina de una entidad puede ser de 1 millón de pesos. Entonces, así de crítica estuvo la situación de caja, sigue siendo muy crítica, y esto lo que nos deja al final es la conclusión de cómo van a lograr pasar el año y cumplir la regla fiscal. Ya anunciaron un recorte de gasto oficial, ¿sí? Digamos, redondeémoslo a 30 billones Nuestro cálculo siempre fue que este año el recorte de gasto iba a ser de 60. Los gobiernos, todos los gobiernos en la historia colombiana, para los que tenemos datos, de pronto antes no, pero me imagino que era igual, nunca cumplen su presupuesto, nunca logran gastarse todo. Pues porque siempre meten ahí, gastemos en cuanta cosa nos inventemos, y al final hay muchas cosas que por operatividad, trámites, falta de gestión no se llevan a cabo. Entonces ejecutan. La sujecución que el gobierno le está apuntando este año son como unos 30 billones. Entonces, entre 30 de recorte y 30 de su ejecución, 60 billones de recorte de gasto, que fue lo que dijimos desde hace muchos meses. Y con eso lograrían pasar el año y cumplir la regla fiscal y salvar al país en el 2024 al menos de las consecuencias de esto. Aún así, nuestra calificación está en juego, en un entorno en el que ya hay mayor percepción de riesgo. Y muy importante, el mercado ya sabe que nos van a bajar la calificación, o sea, el mercado no es tonto. ¿Sí? Todos ven, no solo mis informes, sino los de todos los analistas de Colombia y del mundo, que dicen, oiga, Colombia está enredado, ven las noticias, es muy fácil saber. Lo que sucede es que en el mercado está solo parcialmente descontada la baja de calificación. Lo dejo ahí. Entonces, cuando nos bajen la calificación, puede haber una reacción. 3 calificadoras que nos miran. Arranquemos por la más fácil, Fitch. Fitch hace 1 o 2 semanas, por ahí está nuestro informe, sacó un documento que decía, oiga, calificación estable, la mantenemos sin cambios, tranquilos, porque ya hemos bajado mucho la calificación de Colombia, la línea gris acá. Richard Francis, el analista de Fitch, nos reunimos con él hace como un mes. Está tranquilo porque dice, todo lo que ya pensamos malo de Colombia se materializó y la calificación es acorde con, entonces dejamos la calificación estable. La siguiente calificadora, Moody's.
Moody's se reúne, o hace los anuncios más o menos, como ustedes pueden ver aquí, como a mitad de año, o más hacia la segunda mitad. Moody's es la calificadora que en este momento menos importa. Moody's nos puso un outlook negativo, muy importante. Es decir, el siguiente movimiento de calificación muy probablemente es a la baja. ¿Por qué no es relevante? Pues porque Moody's, fíjense que está muy desalineado de lo que piensan las otras calificadoras. Moody's dice, Colombia es triple B, grado de inversión. Y las otras calificadoras dicen, no, hace años, veas que hace mucho. Colombia ya eso por ahí pasó. Entonces, cuando Moody's nos baja la calificación, no importa. Nadie le va a importar. Bueno, Moody's de pronto, que saca un comunicado. Y pues con todo respeto a Moody's, ¿no? Renzo Merino, nos reunimos con él todos los años, pero en el momento que ellos tomen la decisión no va a pasar absolutamente nada, porque está muy lejos de lo que ya se sabe que es la realidad. Y nos queda solo Standard Poor's. Standard Poor's estuvo la semana pasada en Colombia. Nos reunimos también con ellos, con los analistas del Soberano de Soberano Colombia, Manuel Orozco. Y ellos están preocupados por la situación fiscal claramente. Era decisivo las reuniones que tuvieron la semana con el gobierno. Vamos a ver si los convencieron de que nos mantenga la calificación. También tienen un outlook negativo. Ese outlook negativo lo pusieron el 18 de enero del 2024, si no me falla la memoria. Se cumple muy pronto ese plazo. Las calificadoras se toman entre 12 y 18 meses para decidir sobre la calificación. Si fueran los 12 meses, sería a mediados de enero. Y fíjense que Standard Poor's por lo general toma sus decisiones o anuncia sus decisiones en el primer semestre del año. Y entonces, tan pronto como en enero, podríamos tener la bajada de calificación. Yo creo que nos van a bajar la calificación. Podrían demorarse un poquito más, esperando datos, ¿no? Porque en el 18 de enero no va a haber datos fiscales de cierre, no va a haber PIB de cierre, todavía no vas a saber lo de la Junta, entonces de pronto dicen, oye, esperemos. ¿Qué información nueva van a tener Standard Poor's desde hoy hasta enero, mediados? Van a tener dos datos clave. Si pasa la ley de financiamiento y qué pasa, y si cumplimos la regla fiscal o no. Eso es como lo que van a tener de nueva información. La ley de financiamiento no ha hablado nada de eso. Yo creo que no pasa, no completa como está, segurísimo no pasa como está. Hay un montón, ni siquiera han hecho ponencia en el Congreso todavía, ¿no? Llevan como 3 semanas que sí, que ahora sí, que ahora sí, y no tienen el apoyo suficiente. Hay 2 propuestas de ponencia negativa, es decir, rechazar la ley de financiamiento. Entonces, si se reúnen, pueden que voten esas ponencias primero y se rechace por completo la ley. Esa ley de financiamiento tiene como 3 piezas: impuestos, regla fiscal verde y ajustes a la regla fiscal. Impuestos no va, regla fiscal verde tampoco va. Cambio a la regla fiscal. Ese es el más riesgoso y el que puede pasar y el que al final afecta negativamente fiscalmente. ¿Por qué? El cambio a la regla fiscal pues es malo porque es un cambio a la institucionalidad, nadie lo quiere. Entonces deja ver que cambiamos las reglas de juego. Segundo, ese cambio a la regla fiscal lo que hace es darle más gasto al gobierno, 0.3% más de gasto en 2025, que es lo que el gobierno quiere, gastar más. Y pues deteriora las finanzas públicas. Entonces, pues si pasa ese pedacito de la ley de financiamiento, que yo le doy una probabilidad bajísima que solo pase eso, pero se la doy porque el gobierno ya nos ha sorprendido en cómo logra manejar los intereses del legislativo, por llamarlo de alguna manera. Si eso pasa, pues eso es bajada de calificación seguro. Cierro con esta última gráfica, que este pedacito fiscal siempre suena muy pesimista porque es la realidad, estamos bien enredados, ya les dije que es el principal desafío del 2025, pero cierro con esta última gráfica que nos da algo de optimismo y es, hablamos del mundo con tasas de interés más altas, que eso favorece al dólar, el mundo y en particular Estados Unidos con tasas altas. Hablamos de Trump, que habla que en general sus políticas pueden favorecer un dólar alto, vamos, fuerte. Hablamos del tema fiscal, que no nos ayuda en Colombia y que eso favorece un dólar fuerte. Entonces, todo parece ser el dólar se va a evaluar en Colombia, o sea, nos va a costar más el dólar. ¿Qué es lo único que ayuda a que el dólar no se suba tanto? Y en este momento, pues, nadie le interesa esto, pero en el fondo por ahí está funcionando. Son los flujos de dólares. Ahí dice el déficit, dice el titular, nuestro déficit de cuenta corriente es el mínimo en 15 años. ¿Qué es eso del déficit de cuenta corriente? Es Colombia todos los días hace operaciones con el resto del mundo y siempre nos faltan dólares. Tenemos un déficit de cuenta corriente. Como que nos estamos sobregirados, llamémoslo así. Esa plática no la conseguimos por otro lado. Nos endeudamos o conseguimos inversión extranjera directa o de portafolio, que es la gráfica que está abajo. Y eso calza, ¿no? Conseguimos exactamente la plata que nos falta por acá. Pero lo de todos los días es esto. No está ahí sobregirado todo el tiempo. Si está sobregirado, pues cualquier noticia, movimiento afuera, impacto en mercados, hace que la tasa de cambio sea muy sensible. La tasa de cambio colombiana es de las más volátiles del mundo, entre las grandes, ¿no?
Siempre estamos en el top 3 o top 5 de la moneda más devaluada, la moneda más revaluada y así para todo lado. Pero nuestra composición de dólares hoy es mucho mejor que hace 5 años, 10 años, 20 años. No solo en el nivel, ¿no? El hueco es el hueco más pequeño que tenemos en 15 años, ¿no? Sino que hemos venido mejorando en varias cosas. Una mejora es en los servicios. Estamos exportando un montón de servicios, principalmente turismo. Turismo es el tercer generador de divisas más importante del país. El primero es petróleo, ya les dije, el segundo es remesas y el tercero es turismo. Este gobierno que dice que el turismo y que no sé qué, nunca se dio cuenta de eso, ¿no? Sacamos un informe y como que no se han dado cuenta porque no lo han celebrado todavía muchos. El informe lo sacamos hace pues, como 6 meses o más. Y aterrizamos en esta última gráfica, que es la que confirma lo que les acabo de decir, y es que hay 3 flujos que han mejorado mucho. Ya les dije remesas, turismo, y el tercer flujo es lo que se llama renta factorial. Eso suena súper raro, pero es básicamente empresas colombianas que se establecieron en el exterior y que giran utilidades. Sumamos esas 3, y esto de que sea la bandera de Colombia no es accidental, es totalmente intencional. Hace 10 años eran 10.000 millones de dólares por la suma de esos 3 rubros, y de petróleo vendíamos 30.000 millones de dólares. Hoy vendemos casi 30.000 millones de dólares entre los 3 y el petróleo es la mitad, 16.000 millones de dólares. Entonces, ha cambiado la composición, nuestras cuentas externas son más resilientes. Ahorita el problema es el tema de que dependemos mucho de la inversión extranjera para financiar esto y de deuda externa. Ese es como el problema que tenemos. Cerramos, proyección de tasa de cambio para fin de año, 4.400. Estamos por ahí en estos días, ¿no? No es muy diferente. Nosotros cambiamos nuestro view de tasa de cambio recientemente con el triunfo de Trump, con todo este tema de tasas de interés, con el riesgo fiscal que se deterioró mucho, y por eso tenemos ese nivel alto. Para el próximo año, 4.700. No lo sé muy lejano, pero en el fondo hay como mucho detalle que vale la pena explorar, y eso de pronto es algo más evidente en los promedios. Creemos que cerramos en 4.400, es decir, donde estamos hoy, más o menos. Pero cuando cambiemos de año, viene, como les dije, una potencial bajada de calificación, vienen cambios en la Junta del Banco de la República, viene la incertidumbre por el cumplimiento de la regla fiscal y los primeros anuncios del Plan Financiero de 2025 del gobierno. Entonces ahí esos nuevos números o nos tranquilizan, que creo que va a ser difícil, o nos dejan más confundidos, más enredados, más incertidumbre. Esa primera parte del año creemos que la tasa de cambio se puede subir hasta casi los máximos históricos, es decir, podemos estar llegando casi a niveles de 5.000. Nuestro Excel, ustedes ven, es 4.800, como para poner que sí hay una subida, digamos, en esa primera parte del año, con riesgo de más devaluación, ¿no? Porque además Trump se posesiona y empieza a tomar decisiones. Si las decisiones son muy fuertes, pues más pro dólar. Entonces, primera parte del año, mucha incertidumbre. Luego se va a ir cediendo, pues porque entonces ya nos bajaron la calificación, ya Trump tomó las decisiones fuertes, ya el mercado súper descontó todo. La mitad del año, segundo y tercer trimestre, van a ser, digamos que, buenos en tasa de cambio. La tasa de cambio volvería a 4.400, incluso un poco por debajo de eso puede estar. Esa es nuestra visión. Ahí salen los números oficiales del marco fiscal de mediano plazo a mediados del año. Eso, por ley, debe cumplir la regla fiscal y todo. Entonces, eso tranquiliza a la gente. Duramos ahí como tranquilos un tiempo, pero en el último trimestre entramos en la recta, en el calentamiento electoral de Colombia. No vamos a tener ni idea de quiénes son los candidatos en ese momento, pero lo único que vamos a saber es que va a haber mucha incertidumbre. Entonces ahí 4.700 toda la tasa de cambio y con potencial de subida también el otro año, en el 26, en la primera parte, dependiendo de que empieza a aparecer en las elecciones. Con esto les dejo los riesgos ahí. De pronto destacar ya cosas que mencioné, el tema fiscal. Si el tema fiscal se deteriora, la tasa de cambio se va al cielo. Las reformas del gobierno que siguen ahí rondando y esta no le pero el sistema general de participación no es bueno. La incertidumbre que lo de los cambios de la República. El tema mundial pues está enredado, ¿no? No solo es Trump. Ayer seguramente ustedes vieron la ley marcial y como ese golpe que duró en Corea del Sur, que duró, no sé, unas pocas horas, y Corea del Sur es una economía, digamos, que muchos consideran todavía emergente, pero es gigante, ¿no? Es la economía, la 12ª economía más grande del mundo, y con este tipo de ruidos políticos, pues es ejemplo de lo que nos puede venir hacia adelante, digamos, muchos choques políticos, por decirlo de alguna manera. Con esto ya cierro mi presentación. Simplemente recordándoles que todo el análisis que respalda esta presentación y todos los informes que publicamos lo pueden conseguir en la página web del banco. Ahí está el código QR para que se suscriban. Nos pueden escribir directamente a nuestro correo para que los escribamos. Tenemos informes internacionales, locales,
Tenemos redes sociales, estamos en X con IE Banco Bogotá, estamos en Spotify con un podcast que se llama Inversión para tus oídos, estamos en YouTube en el canal del Banco Bogotá con dos playlists, una que se llama Good Talks y otro que se llama Videoanálisis. Good Talks son videos cortos, sacamos 2 al mes. Videoanálisis es el noticiero económico semanal que tenemos, es bien chévere. Y nada, termina esta presentación y yo les envío este documento para que lo tengan disponible, igual que en la página web en caso tal. Y yo creo que, Adriana, podemos entrar a preguntas. Bueno, contestaste una pregunta que nos había hecho Rosalía, creo que era el nombre de la persona que nos había hecho esta pregunta. Roselia. Roselia nos había dicho, Roselia Parra nos había preguntado un poquito sobre el tema de tasa de cambio, lo acabas de decir, pero yo tengo dos preguntas básicas, una cortica y una un poquito más compleja. La cortica es, reforma laboral. ¿Qué posibilidades hay de que salga en este periodo, digamos, antes de que nos vayamos todos a la Navidad, o están esperando que nos vayamos todos a cantar Tutaina, Tuturumaina y demás para darle el empujón a reforma laboral? ¿Qué impacto puede tener sobre el tema de empleo? Porque yo sé que hay muchos empresarios revisando qué van a hacer con contrataciones en el 2025 pensando en esa reforma laboral. Entonces, si quieres, me respondes Sí, esa y te de, hago de ahora la una. segunda. Dale. Yo no soy un experto político, pero es clarísimo que el gobierno va a pedir sesiones extraordinarias, es decir, no termina la legislatura el 15 de diciembre o el 16 de diciembre, sino que se extiende un poco más. Normalmente no incluye Navidad. Los congresistas prefieren tomarse esos días para descansar. Eso va a permitir, digamos, que no solo la reforma laboral, sino otras reformas que están en trámite sigan cursando. Hay como un embudo, y es que son demasiadas reformas, es como, Sí. no sé si la estrategia sea la mejor, es como que mandan todo el tiempo para tratar de pasar algo antes de que termine el mandato o en la legislatura, pero pues ese mismo cantidad o ese volumen de propuestas limita la velocidad. Nosotros hemos sido muy juiciosos con las reformas tributarias, pues porque es más como lo que nos compete, y le hemos hecho el seguimiento a las últimas 5 de normalmente cuánto dura el trámite legislativo. Y normalmente le toma unos 30 días hábiles en el Congreso, ¿sí? Cuando nos llama mensaje de urgencia. Esto para decir que las reformas, pues la hora ya va avanzando, pero pues ya estamos en diciembre y quedan muy poquitos días y eso normalmente lleva a dos cosas, o a que no lo logren, digamos, debatirse en el Congreso, o a que al ser un proceso muy acelerado cometan errores y el próximo año la Corte Constitucional, por vicios de trámite o lo que sea, termina tumbándolo. Entonces, eso como para que lo tengamos en contexto. No estoy diciendo que eso va a pasar, ha Pero pasado. es una posibilidad. Sobre reforma laboral, yo creo que, digamos, dado el esfuerzo que el gobierno acaba de hacer con el tema de Sistema General de Participaciones, que recuerdo un poquito que es, y es, hoy el gobierno tiene muchos de los recursos y de manera centralizada gasta en las regiones. ¿Sí? A las regiones solo les está distribuyendo 20% de los recursos de todos sus ingresos para que las regiones trabajen en cosas. La propuesta del Sistema General de Participaciones es, no sea 20%, lleguemos casi al 40%, o sea, duplique esos ingresos, esos flujos de recursos a las regiones, para que las regiones sean las que hagan las funciones que antes tenía el gobierno central, porque en el territorio se puede hacer mejor y todo este cuento. Eso ideológicamente, o más bien desde el punto de vista como técnico, tiene mucho sentido. El problema es que lo hicieron al revés, están diciendo, mandemos la plata y el otro año, los próximos 2 años, discutimos cuáles son las competencias que usted debe cumplir, región. Entonces, al mandar la plata, arranca realmente en el 2017, pero el compromiso ya quedó, eso ya pasó, eso ya es un hecho. ¿Dónde se ganan las elecciones y dónde se consiguen los votos de los congresistas en las regiones? Entonces, digamos que este SGP, yo creo que en el fondo tiene, y no, yo no, esto es mi visión economista, no soy politólogo ni nada menos, pero tiene mucho de, ¿cómo le Sí, llamamos? un De tufillo aceite. político por Esto ahí. es lo que, esto es lo Sí, que aceita la maquinaria. de Y acuerdo. con esto, pues, voy al punto en que seguramente varias de las reformas, incluyendo la laboral que están ahí, van a terminar pasando. En los análisis que se han hecho sobre la reforma, pues dejan entrever que esta es una reforma laboral que favorece mucho a los empleados existentes y que no ayuda a la formalización del trabajo. Cualquier reforma o propuesta que encarezca el costo del trabajo, pues va en contra de la gente que no tiene empleo. Porque entonces el De que no tiene acuerdo. empleo antes costaba 1 y ahora va a costar 1.1 o lo que sea. Entonces es más caro, entonces yo no lo quiero contratar, que es lo que tú planteas de, hay muchos empresarios que están pensando si contratan más o no, y esto les puede generar un costo mayor. Entonces, esta Ujú. reforma es de ese estilo, en que probablemente no ayuda a la formalización,
da unos beneficios adicionales para los trabajadores ya existentes que pueden incluso desincentivar la contratación misma, porque entonces yo lo contrato y después retirarlo, sacarlo de la empresa va a ser muy difícil. Entonces, claramente, digamos que genera unos sobrecostos desde el punto de vista empresarial y unos problemas, digamos, que no ayudan o una situación que no ayuda a la formalización del trabajo. Ujú. Sí, por acá Mauricio Marín nos hace su aporte y dice pues que con estas cifras se puede afectar bastante la contratación formal de personal temporal, ¿no? Por lo que se está planteando en esa También. reforma laboral. Mauricio, muchas gracias. Y la pregunta del cierre, te voy a pedir que hagamos un esfuerzo así como de síntesis, porque nosotros pensando en brindarles herramientas a los empresarios, pues planeamos este webinar contigo, tenemos un taller dentro de 8 días con Bancoldex en donde el foco va a ser flujo de caja, renta mínima para que el empresario tenga herramientas para poderlo gestionar. Pero hoy, si tú te sientas, yo soy empresario. A mí me encantaría que alguien como tú me dijera en dónde tengo que poner yo el ojo o qué me recomiendas tú que hagamos en la empresa, cómo prepararme, en dónde no me puedo desbocar, en dónde van a estar los riesgos, resumido, o sea, sintético después de toda la información que nos has dado, ¿cierto? Porque hay mucho relacionado con la tasa de cambio, los temas políticos, el sistema general de participaciones, déficit fiscal, o sea, esto es una canasta de temas muy complejos, pero desde la gestión que un empresario puede hacer en su organización con este contexto económico, ¿cuáles serían esas 5 recomendaciones que tú nos darías a todos los empresarios que en este momento te estamos escuchando? Ok, lo primero es tener en cuenta que a pesar de que sea un bajo crecimiento, Ujú. el 2025 estamos convencidos que va a ser mejor que el 24. Yo creo que ese es el punto de partida. Es decir, a pesar de todo lo pesimista que en algunos momentos de la presentación puede sonar, creo que el próximo año es mejor que este. Ese es como Aunque el punto sea de partida, preelectoral. aunque sea preelectoral y haya muchos Ok. desafíos. Porque al final es eso, es un año que va a ser mejor, pero que tienen de pronto quizás más incertidumbres. Ujú, Y eso, digamos que obviamente para los negocios no es bueno. Pero quiero que la gente tenga claro eso, que el crecimiento va a ser mejor el próximo año. Y va a ujú, haber unos sectores que, de nuevo, no van a volver a los históricos del pasado del crecimiento, pero van a estar creciendo más o van a salir del negativo que tuvieron durante mucho tiempo. Construcción, por ejemplo. Sí, construcción ujú, lleva cayendo un buen tiempo, ya las ventas de vivienda empiezan a reactivarse, entonces en algún momento del próximo año, seguramente más hacia el final, el sector constructor ya va a estar empezando a construir, porque primero tiene que agotar un poco los inventarios y bueno, eso lleva un proceso ya luego ya de construir. Entonces, ejemplos como este nos hacen, digamos, ser cautelosamente optimistas. ujú. Entonces, ese es como el primer punto que yo diría. Lo segundo es, el próximo año es un año de menores tasas de interés. O sea, a pesar de que lo que hemos dicho a lo largo de toda la presentación es las tasas van a bajar más lentamente, la conclusión clarísima es, van a bajar, ¿sí? En Estados Unidos y en Colombia. Que bajen menos de lo que nos imaginamos antes es otra historia. Pero en Colombia estamos hablando de una tasa que puede llegar al 6 o, digamos, no baje tanto, que llegue al 7. Hoy estamos casi al 10. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de financiación va a haber un montón de oportunidades. Y ese va a ser el momento en que, como también dije, que es como la tercera recomendación, nuestras capacidades instaladas seguramente después de varios años en invertir, pues están como al límite o se han depreciado o es momento de nuevas tecnologías. Yo creo que es el momento también de apostarle a lo que viene, aprovechar ese, digamos, endeudamiento más barato o menos costoso, llamemos, más barato, Ujú, menos costoso. Entonces creo que ahí hay como el tercer punto. Lo siguiente, y esta es una solicitud o una sugerencia, digamos que es compleja, pero es mantenga un ojo en el tema fiscal. Sí, ese tema hasta para nosotros es enredado, ¿no? O sea, el tema fiscal es algo como del gobierno y esto es una pelea y los políticos y entonces van al Congreso y no sé qué y los técnicos y entonces un técnico dice una cosa, otro técnico dice otra, pero mantengan una información básica o entiendan lo básico del tema fiscal. ¿Por qué? Porque eso, como dije desde el principio de la presentación, o nos permite ir por el camino de la recuperación lenta pero segura, o nos descarrila por completo. O sea, el día que se salga el titular, regla fiscal no se va a cumplir, gobierno no tiene ingresos, se está gastando más no sé qué, ese día preocúpese y prepárese para pues, un escenario totalmente diferente al que yo acabo de plantear acá. Nuestro escenario central, súper importante, considera que se cumple la regla fiscal. Y en Colombia no conozco a nadie que tenga un escenario central que diga que incumplimos la regla. ¿Listo? ujú, Entonces, todos los economistas, siéntese con nosotros o con el banco de al lado o el que quiera, el centro de pensamiento que quiera, todos estamos con unas proyecciones que están en el escenario central de ese estilo. Entonces, por eso es bueno tener el ojo en el fiscal. Si el fiscal como que no hay mucha noticia, bueno, lo que presenté acá tiene mucha lógica y eso me va a llevar a un escenario, digamos, algo mejor. Y lo último, pues, si tiene ya un ojo en el fiscal, échale el otro ojo a Donald Trump.
lo mínimo necesario, llamémoslo así. Yo no me voy a meter a su red social, creo que ya es demasiado y si yo que le hago seguimiento a esto todo el tiempo, no me meto, creo que tampoco vale la pena que digamos, los empresarios lo hagan, pero sí tener como en el radar qué está pasando. Y lo que les digo, preparémonos para ese primer choque de presidentes que viene. O sea, la pregunta no es si viene, sino en qué momento, qué tan rápido. Yo creo que va a venir bastante temprano el próximo año, entonces, si el choque es suave, nos tranquilizamos, si el choque es fuerte, pues obviamente esas tensiones nos pueden generar unos problemas económicos. Ujú. Y finalmente, este tema de Ucrania, Rusia, Israel, con Hezbollah y demás, pues ha tenido impacto en la cadena logística, ¿no? O sea, evidentemente, y leí hace poco un informe que decía que para esta temporada que se habían reactivado el comercio internacional por las épocas navideñas, pues había escasez de contenedores. De hecho, los cafeteros, que creo que están en Congreso Cafetero, esta semana tienen problemas para exportar el café que está a unos precios espectaculares, rompieron récord en toda la historia, pero el tema logístico está generando inquietudes por la escasez de contenedores y también porque pues estos conflictos siguen afectando ciertas cadenas de logística. ¿Qué cabe esperar por ahí, teniendo en cuenta que el café pues es la niña bonita este año y podría seguirlo siendo el año entrante según las proyecciones de los expertos? El conflicto de Rusia y Ucrania, no, yo no soy politólogo, Ujú, pero mi percepción es que va a resolverse relativamente pronto, ujú. porque claramente con Trump en el gobierno el apoyo a Ucrania se va a reducir al mínimo. Esto, digamos, este vacío de poder detrás de Ucrania, pues deja totalmente posicionado a Rusia para ganar la guerra de alguna manera, o por lo menos tener el brazo fuerte en la negociación. Qué tan rápido sea, eso sí no lo sé, pero creería que relativamente pronto vamos a tener noticias en ese frente. Por eso hemos visto un recrudecimiento de los ataques recientemente, ¿no? O sea, es como el último intento de cada lado de ganar terreno y de tratar de llegar fuerte a la negociación. Sí. Los misiles balísticos intercontinentales, la amenaza nuclear, los misiles de origen británico y norteamericano lanzados, de largo alcance lanzados desde Ucrania. O sea, todo eso claramente es la pataleta de ahogado de última instancia. Entonces, por eso creo que ese conflicto está, digamos, más cerca de una Cerca de negociación y solución. Ujú. de solucionarse, entre comillas, ¿no? Porque al final, en el fondo, hay un rebarajamiento del poder político en Europa Occidental, en Europa Oriental, perdón, en el sentido en que Rusia queda, digamos, como ganador. ¿Sí? La OTAN queda debilitada. Entonces, digamos que hay como algo como para más adelante preocuparnos, pero más adelante. Entonces, ese por ahí. En Medio Oriente creo que más allá de, digamos, todo el tema humanitario que ha sido gravísimo en la región, también se rebararon por completo los poderes. Eh, Hace 2 años, Irán era la potencia, digamos, armamentista de la región, y no solo armamentista, sino la potencia, digamos, de fuerza, llamémoslo así, en la región. ¿Por qué? Porque tenía proxies, Hezbollah es un proxy de Irán, tenía Hamas, que es un proxy de Irán, y otros proxies que atacaban a sus enemigos de manera indirecta. Irán nunca atacó a nadie, hasta hace muy poco. Entonces siempre era como indirectamente. Y eso lo mantenía en una posición de poder en la que nadie atacaba a Irán y nadie se metía con Irán, pues porque sabían que tenían consecuencias por otro lado. Después de todo este conflicto de los últimos años ya, Irán queda totalmente debilitado, no tiene proxies, o sus proxies están desmantelados. La más fuerte era Hezbollah y está en un proceso de negociación y en un cese al fuego con Israel. Entonces esto cambia por completo el equilibrio de poderes de la región, dejando un Israel, digamos que muy peligroso en el sentido en que está envalentonado. Sí, o sea, está muy Mm, fuerte, está en su mejor momento. Es riesgoso, pero el resto, digamos, de poderes están por el contrario como contenidos. Antes de todo este conflicto había un esfuerzo de parte de Estados Unidos que se llaman como los acuerdos Abraham, que lo que estaban haciendo era lograr que muchos países de Medio Oriente reconocieran el Estado de Israel y tuvieran relaciones con Israel. Y ya se ha logrado con varios. Creo que después de esto puede reactivarse digamos, estos acuerdos y llegar como un nuevo equilibrio de poderes. De nuevo, esto también seguramente tomará años, pero tal vez, más allá de todo el tema humanitario, creo que hay como algo positivo que puede quedar desde el punto de vista de como un nuevo equilibrio, una nueva estabilidad en esa región. Habiendo dicho todo eso, y pasando a las cadenas de suministro, pues si eso es así, digamos que se reduce un poco la preocupación, porque las cadenas de suministro han estado muy afectadas recientemente, era por el tránsito
en el canal de Suez y como toda la parte del Sí. Mar Rojo que entra. Y ahí era, digamos, donde había los costos de fletes de contenedores en esa región, era donde estaban encarecidos. El resto del mundo estaban muy estables. Yo no conozco a fondo la situación de los cafeteros, leí lo mismo que tú seguramente. ¿Qué pasó en la pandemia? Y aquí como de pronto puede ser por ahí la situación es que los flujos de contenedores a veces tenían, durante la pandemia, dadas las situaciones que hubo, quedaban, digamos, en una sola dirección. Y entonces de pronto por el volumen de exportación de cafeteros, eso sucedió y es que los contenedores no están llegando a Colombia, digamos, del otro lado, ¿no? Nosotros sacamos cosas, pero no están llegando del todo. No sé si algo así sea la situación que se está viendo como Sí. tal con los cafeteros, pero sí, digamos que fue lo que pasó en pandemia. Sí, algo de eso está ocurriendo, pero bueno. Camilo, muchísimas gracias. Nuestros acompañantes hoy te están agradeciendo también a través del chat, de la cajita de preguntas. Muy útil toda la información que nos has brindado y espero que nos veamos muy pronto. Vamos a enviarles a los empresarios que hoy nos acompañaron y a quienes se registraron y por algún motivo no pudieron acompañarnos, el link con el video y el link para la presentación de Camilo. Pero también vamos a hacerles una preguntita muy sencilla a todos porque queremos ya programar los temas del 2025. Entonces vamos a preguntarles cuáles son los temas de su interés. En ese correo va a estar esa pregunta. Así que les agradezco muchísimo a todos por acompañarnos. Camilo, la mejor de las suertes. Ojalá 2025 sea ese año, pues digamos, mucho mejor. No, seguramente no Mejor, maravilloso, pero mejor, un año dejémoslo en mejor. mejor. Quitémosle el mucho, pero mejor. Quien quita, puede que sea mucho mejor. Siempre está sobre la mesa esa opción. Nos vemos muy pronto, Camilo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Nuestro agradecimiento y los esperamos dentro de 8 días a las 8 de la mañana. Recuerden, pueden entrar a www.misionpyme.com, ver la información del último taller de Bancoldex, el número 7. 7 es un número de la suerte para que nos acompañen y conozcan estas herramientas que les van a permitir mejorar y garantizar un flujo de caja para enfrentar incertidumbres, temas complejos en el 2025. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y que estén muy bien. Hasta Muchas luego, gracias, Camilo. Elena. Hasta Muchísimas luego. gracias. Chao.